Gracias a todos por recibirme. Aprecio la ocasión. Me encantan estos pequeños desafíos con la maravillosa oportunidad de enseñar, porque me llevan a profundizar aún más y a investigar más y otras cosas por el estilo, porque mientras crecemos en el Señor, estamos creciendo hacia la plenitud de la imagen de Cristo y queremos agradar a Dios, con fe y simplemente dejar que Él nos modele hacia esa plenitud, como si fuera el alfarero de la arcilla, ¿verdad? Así que en este proceso ocurren muchas cosas, y he descubierto que llevo 10 largos años salvado cuando tengo la oportunidad de enseñar. Creo que lo que la gente más disfruta cuando enseño es que intento ser lo más transparente posible para explicar por lo que he pasado o por lo que estoy pasando mientras crezco en el Señor. Muchas veces nos dicen cosas, pero realmente no nos dicen el cómo hacerlo, como si supiéramos que debemos renovar nuestra mente y la de Cristo, pero lo intentamos, leemos, repetimos las escrituras y lo que sea, y a veces nos sentimos atascados, como si no avanzáramos. No logramos ese progreso, ese avance, esa revelación. Una vez le dije al Señor que, de verdad, lo entiendo en mi corazón cuando lo leo. Tiene sentido total para mí. Bueno, la distancia de aquí a aquí no es ni siquiera un pie, supongo, pero se siente más bien como millas, y es como si mi mente diaria se distanciara de la mente de Cristo para mi vida diaria. Pero mi corazón cree de esa manera. ¿Cómo es que logro someterlo todo? ¿Cómo es que derribo esas fortalezas y todas estas cosas también? Todo ello forma parte de ese proceso de crecer en Cristo, de ser transformado en la plenitud de su imagen para ser una nueva creación y morir a uno mismo. Y enseño mucho sobre esas cosas. Esta enseñanza se centra en la sanidad interior y, de hecho, abarca un poco de todas estas cosas. Pero al mismo tiempo, quiero liberar algunas cosas que tal vez he tenido en los últimos 3 a 6 meses. Ella comenzó a experimentar y a poner a prueba y a usar. Y recuerdo que Lisa preguntó la última vez, cuando hablamos con el grupo más pequeño. Como estamos en TSNL, probablemente muchos de ustedes están en centros. TSNL es como mover el poder, el don, los milagros, señales y maravillas basadas en la fe. Y contamos con el discipulado. Pero TSNL ya funciona desde hace 2 años y medio, y he estado con TSNL desde el inicio. Ya saben, expulsan demonios, sanaciones, milagros y cosas así. El Señor se está moviendo. Pero, con estos 2 años y medio, me he encontrado con situaciones en las que, o bien el diablo no se fue, o bien el diablo se fue, y una semana después, la persona está de nuevo en la misma situación, como si nada hubiera pasado. Creo que debemos silenciar a alguien aquí mismo. Tú, tal vez puedas silenciar a Marisa, ya que eres el anfitrión, por favor. Sí, gracias. Entonces, como he pedido al Señor, ¿qué es esto? ¿Cómo tratamos a estas personas? ¿Cómo les ayudamos, por favor? Sé que el Espíritu Santo puede hacer todas estas cosas. ¿Por qué no estamos viendo este avance ni esta liberación o lo que sea que esté ocurriendo en la situación? Y luego empecé. En realidad fue más de 6 meses, porque hace aproximadamente año y medio fui a una pequeña cruzada junto a Charlie Amp y conocí a una pareja que realiza algo de sanación interior y otras cosas. Ya había oído antes de cosas sosas que la gente hace en Bethel. Cuando estaba en 2018, estaba en la escuela con Todd White. Así, Todd White no está en estas cosas. Él se centra en ello. Evangelista. Es como Daniel, ciencia de los milagros. Quiero avanzar así. No hagamos esas cosas. Porque eso es más parecido al sistema que utiliza el mundo, donde la psicología es más como una cosa de tipo psicológico. Y nosotros no queremos hacer el nosotros queremos el poder de Dios, y Jesús lo puede hacer todo. Y todas estas cosas. Entonces yo empecé a sentir mucho conflicto realmente dentro de mí porque yo quería ver a las personas libres, y como yo y el echar fuera no estaba resolviendo las cosas en algunos de los casos. En aproximadamente 1 o 2 casos dentro de todo este año y medio, conocí a personas que estaban gravemente traumatizadas, como víctimas reales de abuso ritual satánico, SRA, con participación de satanismo y, además, masonería, cosas locas que son inconcebibles. Si se lo contamos a la gente, parece claramente que la gente realmente hace eso. Así que ni siquiera sé los detalles.
nunca llegamos a la parte más lejana para liberar por completo a la persona. Simplemente empezamos a formarnos por nosotros mismos. En cuanto a mí, Andrea, una de las líderes de América Latina, del grupo que dirijo en este lado, vivía en Miami y Broward. Ahora estoy en América Latina, Brasil, Sudamérica y el Caribe. Ahora cubro esas áreas. Así que decimos, está bien, probémoslo. Como dijo Lisa, no queremos cobrar salario alguno ni nada así. Sí, es verdad. No lo hacemos, pero debemos confiar en que Dios es mayor que todo esto. Sabemos que el mundo copia. El enemigo copia las cosas de Dios. Entonces me sometí a Dios. Dije, si esto es real, si esto viene de ti, tendrás que mostrarme. Tendrás que enseñarme algo. Tendrás que enviar a alguien que realmente pueda mostrarme ya mismo y enseñarme, porque estoy en conflicto, especialmente viniendo de las enseñanzas de fondo que tuve en la escuela Todd White, y aún estando cerca de Daniel, que Daniel sabe hacer estas cosas. Él simplemente no le gusta gastar ese tiempo, está demasiado ocupado, siempre en movimiento. Pero a mí me enseñaron, no, ni toques esto, es renovar tu mente, y eso es todo, y nada más. Y así debe ser, y el poder de Dios. Gente creando, ¿cómo se dice?, codependencia hacia tal vez un pastor o lo que sea, lo cual puede ser verdad. Puede ocurrir cuando alguien que busca ayuda, a la larga, si esto persiste demasiado, podría crear algunas de estas cosas. Así que empecé a poner límites propios, muy personales. Si voy a ayudar a alguien, voy a intentar limitarme a, quizá, entre 3 y 5 sesiones, dependiendo de cómo resulten estas sesiones, y con enseñanzas entre ellas. No las realizo de modo seguido. Quizás habría lecciones entre cada encuentro, en las que se aborden, por ejemplo, temas como el perdón de la identidad y otras cuestiones que todos sabemos que son importantes para la sanación del alma. Estamos hablando específicamente de la sanación del alma, y luego empecé a probarlo, viendo algunos videos y probándolo. Entonces, lo único que me hizo pensar, vale, esto es realmente real, fue que, aunque personalmente no tuve grandes traumas de los que pueda acordarme, como ayer mientras estudiaba, incluso sentado para estudiar ayer, el Señor empezó a traerme todo tipo de recuerdos de cosas como, Señor, perdoné esto. Lo dejé ir, y estos recuerdos volvieron, como sin avisar, de pronto, y pienso, está bien ahora. Creo que el Espíritu Santo quiere que suelte algo, y empiezo a hablar y soltar cosas antes de acostarme. Y de hecho me dormí tan tranquilamente. Ya. Hay tantas cosas que Dios puede hacer que no tenemos idea. No es como tal en la Biblia, pero la Biblia también dice que lo que hizo Jesús, por ejemplo, no habría suficientes libros en el mundo para reunir todo lo que hizo Jesús. Por eso abrí mi corazón y dije, Señor, si estoy equivocado, corrígeme. Pero si esto es real, muéstrame una enseñanza. Me alegra que empiece a enseñarme, pero lo que me desencadenó fue mi propio yo. Tuve problemas con el liderazgo de la iglesia. Fue hace 2 años y medio. Estuve en una iglesia casi 4 largos años. Salí de esa iglesia hace 2 años y medio, al inicio de TSNL. Y ahora me mudé a una iglesia distinta, pero lo que siempre fue detonante fue la irritación hacia el pastor. Y el pastor era un hombre, y hay muchas personas que pueden ser más autoritarias o tajantes. Otras son más cálidas y acogedoras. Algunas son reservadas o discretas. Tal vez estén poniendo un muro. Incluso aquí, el pastor entra con un agente de seguridad y sale con él. Y parece que ni siquiera es un pastor conocido. Es como, ok, algo así. ¿Crees que necesitas un agente de seguridad? Eso es loco, pero bueno. Entonces, estas cosas me irritarían y me pondría molesto. Esperaba que esta iglesia tuviera avivamiento y que la iglesia me usara a mí y a mis amigos, mientras todos aprendíamos estas cosas, y llegaba a casa frustrado. Tengo que ir a orar, orar, orar para romper todo esto y dejarlo ir. Así que Dios estaba usando eso para ayudar a romper el orgullo que hay en mí. Pero al mismo tiempo existía ese patrón de frustración y siempre se desencadenaba por culpa de esa persona en particular. Entonces yo decía, ya había pasado por la liberación, ya había recibido la liberación de Jezabel, porque es cosa común. Jezabel hace eso, no le gusta la autoridad, ¿verdad? En este tema, sobre todo la autoridad masculina.
Así que pensé, ya pasé por liberación y volvería a liberarme. Y esa irritación seguía. Así que un día decidí decir, Espíritu Santo, tienes que mostrarme. Ya no puedo soportarlo. Sé que no eres tú, Señor, y sé que no es correcto para mí comportarme así. Esa noche tuve un sueño, y el Señor me mostró, en el sueño, que quizá tenía 11 o 12 años. Esto ocurrió cuando estábamos en Brasil. Y estoy sentado a la mesa, de vuelta en Brasil, y estoy sentado y comiendo con mi mamá, pero ella está diciendo cosas, y está diciendo cosas malas hacia los hombres. Hombre, que son unos tramposos. En serio, de verdad. No podemos confiar en ningún hombre. Siempre hacen esto y aquello, como siempre. Y luego dice todas estas cosas. Así que esto, cuando desperté, entendí que el Señor me mostró que planté una semilla realmente mala en mi alma. Así me arrepentí. Me arrepentí de dejar que eso llegara a mi corazón. Me arrepentí. Tuve que perdonar a mi mamá. Solo fue durante el proceso, como si no hubiera tenido que decírselo. Ni siquiera creo que ella lo recuerde. 0011. Pero fue algo que me pasó por algo que ella hizo. Eso creó una muralla interna que activaba mis sentimientos. El Señor eligió mostrármelo en el sueño, y después me arrepentí y le pedí a Jesús que quitara ese sentimiento, y perdoné al pastor, a la mamá y a todo lo demás. Pensé, esto es real. Lo hice por accidente. Solo buscaba la raíz de algo dentro de mí que se activaba y me hería. Había un patrón, y había una emoción que no podía sacar, por mucho que orara. Dios tuvo que mostrarme por qué eso estaba ahí. Porque eso me pasó, pensé. Está bien. Creo que hay algo en esto y que hay una posibilidad de que tengamos que acercarnos a esto de esa manera. Para mí, fue difícil incluso poder compilar toda esta clase, porque vengo de esa escuela de ir, poder, milagros, tamaño y maravillas, como si Dios pudiera hacerlo todo, un gran avance y todo eso, también. Y creo en la liberación y todas estas cosas. Y ahora llevo unos 10 años de salvación y veo a la gente atascada en algún lugar. Y esto no se está haciendo al 100%. Y tal vez pueda inventar una excusa de por qué no me muevo tanto en el poder de Dios al 100%. No quiero crear una doctrina basada en lo que es y en la experiencia. No quiero una doctrina que genere algo nuevo. Pero esto existe y hay gente que lo hace. Voy a empezar a seguirlo y estudiarlo ya. Quiero que lleguen con una mentalidad abierta. El objetivo es también ser la plenitud de Cristo, la nueva creación y la mente renovada. El problema es que las emociones y los gatillos no deben regir la vida, no debemos vivir por ellas. Todos sabemos también que no debemos vivir por la carne, ni por los sentimientos. Se supone que vivamos por la fe y por el Espíritu, ¿verdad? Así que estas son las cosas que nos traen la muerte. Para poder elegir vivir por el Espíritu, debemos ser capaces. Por eso quiero que todos ustedes adopten esa mentalidad de verdad. Parto de la idea de que no es necesario que me guste. Ahora estoy dispuesto a intentar. Y luego, el Señor me dio una revelación, porque no es el Señor. Y quizá, podría ser nosotros mismos creciendo en esa demostración de poder y triunfo, para afirmar el reino aquí. Pero la otra persona tiene libre albedrío. Y si esa voluntad ha sido comprometida por algún tipo de trauma o por cualquier situación, traición, no podemos forzar, y el Espíritu Santo no puede forzar. Él no lo hará, así que esa persona necesita ser llevada a un lugar para encontrarse con nosotros, donde no podamos predicar esa verdad ahora. Y para mí, se reduce a lo mismo cuando la gente dice, oh, no necesitamos romper una maldición porque Jesús ya lo hizo todo en la cruz. Pero cuando oramos, seguimos rompiendo maldiciones. ¿Por qué? Porque la cruz es verdadera. La cruz es verdadera ante toda enfermedad. La infirmidad, la iniquidad y todas estas cosas han sido clavadas en la cruz. Pero a veces la persona que está recibiendo el ministerio necesita liberación y al pronunciarlo, decir, rompo esa maldición. La persona necesita decirlo en voz alta para su propio bien. No es porque Dios se preocupe, Dios lo sabe. Tal vez ayudo a esa persona a liberarse, como si fuera liberación normal. Sé que en la cruz todo quedó roto. Me llevó años entender que ninguna maldición me toca ya.
No estoy en desobediencia ni pecado, ninguna de esas cosas, ¿verdad? Así que una maldición sin causa no puede caer jamás sobre mí. O incluso si alguien practica brujería contra mí y mi familia, no debería afectarme, ¿verdad? Porque camino con Cristo y no actúo con desobediencia en nada, en absoluto. Así que no voy a abrir la puerta. La persona que recibe a veces necesita. Solo basta declarar. Cuando tomé esa determinación hace tiempo, si acepto hacerlo, sí, para que las personas sientan que rompen algo en su corazón y reciban libertad en una liberación regular, voy a aceptar un proceso que diga, ¿sabes qué? Te duele. Pidamos a Jesús que entre en este corazón. Y aquí es donde todo se resume. Toda la enseñanza es eso, en verdad. Es similar a lo que llaman el alma. ¿Dónde está Jesús en la habitación? Ese tipo, eso es realmente. Es llamar a Jesús al corazón para que pueda quitarlo, quitar la mentira y plantar una verdad. Quisiera que entiendan de dónde vengo exactamente, porque voy a ir y voy a exponer mi posición, ya que un amigo nos hizo una propuesta. Tengo muchísimas notas de su video. Su nombre es Jonathan. Él vive en Texas. Pero voy a ir y voy a exponer un poco a partir de las notas que tomé de estos videos recientes. Así es como, Marisa, ¿podrías hacerme coanfitrión o algo de manera similar, solamente por unos minutos, para que pueda compartir una imagen en la pantalla? ¿Dónde está mi PowerPoint, por favor? Ahí tienes. Vas a tener que dejar que entre la gente, por favor. Está bien. Vale. Genial. Tenemos como 35 personas. Genial. Bienvenidas, damas. Bienvenidos todos los nuevos que están aquí. Vale. Así que ahora soy coanfitriona. Listo. Y este PowerPoint es de Marsha, y yo no sé si Marsha entró. Invité a Marsha a venir aquí mismo porque tenía la esperanza de que hiciéramos algunas oraciones. Y Marsha tiene mucha experiencia con este tema. Por eso, esta presentación de PowerPoint pertenece a Marsha. No es mío, pero ella lo compartió conmigo y simplemente estaba explicando esto, cómo, en ciertos casos, la mayor parte de la gente del mundo ve a la persona como un cuerpo y un alma. Piensan que son dos partes, incluso antes de ser salvo. También solía pensar que el alma y el espíritu son lo mismo, pero no lo son. Sabemos que una vez que somos salvos, entendemos que en realidad lo hemos hecho como un ser triuno, de tres partes. Dios es un Dios trino. Tenemos un cuerpo, somos un espíritu y poseemos un alma. Así vivimos en el cuerpo. Tenemos un alma, pero en realidad somos un espíritu. Esta es la verdadera persona aquí, nuestro espíritu. Y esto está en él, creo, libro de Sansón, donde él habla de las tres partes. Marcia ha recibido mucha enseñanza en la escuela Bob Larson y está aquí en Florida, de los Ministerios Invicta, que también está bajo la escuela Bob Larson. Esta es la forma bíblica en la que Dios habla de quiénes somos. Para fines de comparación, Dios es un ser triuno. Está en tres partes divinas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El hombre tiene tres partes, pero es alma y espíritu. Y luego, habla de cómo fuimos creados en su imagen y semejanza, tal como Él lo diseñó. Entonces, ¿cuál es el cuerpo? Sabemos que es lo físico, la carne. Es lo que sienten los sentidos. Olemos, tocamos, vemos. Y eso es la cáscara. Es como el recipiente ahora. Desafortunadamente, esa carne tiene una naturaleza pecaminosa. Nacemos en rebelión, ¿verdad? Nacemos con la naturaleza de Adán, y luego hay que nacer de nuevo. La mayor parte del tiempo sabemos que la gente habla de que se trata de la mente, la voluntad y las emociones, pero es mucho más que eso, ya que contiene los pensamientos y los sentimientos. Es cómo funciona el corazón. Los recuerdos son parte de tu personalidad, de tu identidad. Por eso, cuando somos salvados, se dice que nuestro espíritu queda completamente salvo de inmediato. Nada puede obrar en tu espíritu en ese punto. Como si estuviera poseído por el Espíritu Santo. Debemos renovar la mente. Debemos obtener la salvación plena de nuestra alma en la vida. Y eso es lo que la renovación de la mente hace, ¿verdad? Muchos de nosotros sentimos rechazo y emociones que son muy negativas hacia nosotros. Amargura y autoodio se acumulan a lo largo de la vida. Y luego,
Por si eso fuera poco, vamos a tratar si hay trauma, cómo cosas ocurren en este ámbito. Y también puede afectar al cuerpo en muchos casos. Así, el cuerpo puede albergar un demonio allí, como un espíritu de enfermedad que conocemos, opresión de demonios externos, ligaduras demoníacas. El alma puede tener un demonio. En tu mente puedes tener algo, puedes oír voces, puedes sentir tormento, pero tu espíritu está lleno del Espíritu Santo. Ahora, cuando hablamos de estas técnicas de sanación interior, oirás a mucha gente hablar del núcleo. El núcleo es la persona de hoy. Tengo 50 años y voy a cumplir 51 en octubre. Así que este es Flavia, el núcleo. Este es Flavia de ahora. ¿De acuerdo? Luego hablamos de estas asociaciones, de alters y fragmentos. Y es precisamente ahí donde ocurren muchas de las situaciones de sanación interior. Atendemos esas cosas. En el campo médico o lo psicológico y todo eso, le dan muchos nombres a estas cosas, pero prácticamente son lo mismo. Cuando lo miras desde la óptica del Señor, en el mundo hay ramificaciones de lo que esas personas son. Pero cuando entramos en el ministerio con la presencia del Espíritu Santo, es como si esas personas se desasocian o tienen herida tan profunda que parece fragmentada, como si existiera allí, casi encapsulado, ese recuerdo del problema. Y esas son solo dos cosas que vemos en lo que hacemos espiritualmente. Y sabemos que con el Espíritu de Dios podemos hacer más que la gente del mundo, porque no han encontrado a Jesús. Tenemos amén. Y hoy fuimos a cenar antes de venir, y explicaba, hombre, esto es loco. Estoy viendo estos videos y estoy recibiendo toda esta revelación. Y eso es como que a veces van a un psicólogo y hablan de estas heridas, y la persona habla de estos detonantes y de la ira de lo que haya ocurrido, y se repiten, hieren al psicólogo, entran ahí varias veces a la semana durante años a veces. Y todo lo que hacen es hablar, y no hay curación. Es como ¿por qué no hay curación? La gran parte del tiempo tal vez tomen pastillas y se sienten mejor, pero en verdad solo pagamos por el tiempo para que el médico los oiga. Porque el médico no atiende. Ahora estamos aprendiendo a atender esa herida, para que el médico ni se dé cuenta de que tal vez hablan con alguien que se ha disociado de su yo habitual por la herida. Y dicen, esto pasó, eso pasó, esto pasó, eso pasó. Pero luego, mientras le cuento esto a mi marido, voy y me pongo a decir, porque no existe sanación, y yo también tengo, como un Espíritu Santo. Yo digo, ¿cuál es la solución para todo, para los humanos, para la vida en la tierra? ¿Quién? ¿Qué es? ¿Cuál es la solución? Siempre es Jesús. La respuesta siempre es Jesús. Pero los psicólogos no incorporan a Jesús en la escena. Jesús llevó las llagas para la sanidad y soportó aflicciones o penas por sus heridas. Somos sanados para sanar. Como Él llevó eso. Pero si los psicólogos no incluyen a Jesús en eso, no obtienen un avance. Y la diferencia con nosotros, podemos llevar a Jesús a ese lugar. Y mientras le decía esto, parecía que hablaba para él. Sentí este escalofrío, ese Espíritu Santo, y pensé, oh Señor, eso se sintió muy bien. ¿Sabes? Entonces el mundo los llamó, en plural, por múltiples personalidades, TPT, bipolaridad, maníaco, depresión, distintos tipos de trastornos, DID, como sea que les llamen. Para que todos ustedes entiendan de qué estamos hablando. De ninguna manera soy un experto, pero voy a, en la medida de lo que he entendido, pasarles esto a ustedes. Quizá, si Marsha viene, hablará ya. Si no, reservaremos otro día en el que ella pueda hacer una enseñanza más profunda por sí misma, porque les digo, ha estado haciéndolo durante al menos 2 o 3 años ya. Así que el altar es una herida única, en verdad, una herida sola, regalo de Dios. Es una forma en la que Dios permite a una persona ya esté salva o no. Pero es más probable que cuando no está salva, eso ocurre mayormente en la juventud. Es común que sucedan cosas cuando son niños, desde los 15 años o menos, porque al envejecer, aprendemos a lidiar con el estrés, los problemas y el trauma mejor como adultos que cuando éramos más jóvenes. Simplemente no saben tanto sobre cómo enfrentarlos y sobrellevar estas cosas. Así que algo que hoy nos parece trivial, podría haber sido muy traumático para esa persona en ese momento a esa edad.
Ahora estas cosas pueden variar desde violación, molestación, abuso, nalgadas, SRA, tipo de abuso, hasta algo que podría parecerse a que hoy estaba escuchando una enseñanza, y el padre golpeó al niño y el niño cayó al suelo. Pero la niña lo soportó con un rechazo tan fuerte y ella decía, soy invisible, como si no valiera la pena. Y él no me quiere y me siento invisible. Ella creó esta herida, ¿verdad? Entonces, es importante entenderlo. Hoy, quizá pensemos, vaya, es serio. Pero dejemos de pensar así y ponernos en su lugar en ese momento para ser compasivos de verdad cuando hablamos con esa persona y tratarla bien de verdad. Tiene que haber mucho amor y discernimiento claro. Por ejemplo, si un hombre viola a una niña, no tendremos a un hombre que sirva de ministro. Debemos tener todo esto. Es sentido común para nosotros. Realmente hablamos de hombre a hombre, de mujer a mujer. Pero como Jonathan, el que habló con nosotros, su madre intentó matarlo azotándolo mucho, un montón de golpes, hasta casi matarlo, y él tenía unos 10 años. Cuando la esposa empezó a hacer estas cosas hacia él, no podía recibir de la esposa porque el carácter de la esposa era en realidad muy fuerte. Y cada vez que había un carácter fuerte cerca, eso activaba el dolor. Y él se cerraba y no podía recibir. Así que se dio cuenta y llamó a un amigo para ayudar. Pero aún así, tuvo que ser con mucho amor. Siento que hayas pasado por esto. Siento que esa persona te haya hecho eso. Lamento que tus papás te hayan fallado en esta situación. Hay mucha gente a quienes, de verdad, al validar lo que sienten, pueden realmente abrirse ante ti. Así que, de hecho, es un regalo para Dios, porque si la gente no tuviera una manera de encapsular sus heridas, probablemente tendríamos muchas depresiones realmente, como gente loca por todas partes. Es decir, porque es una forma de dejar eso de lado para que puedan llevar una vida algo normal, aunque tengan dolor. Si no fuera así, la gente viviría con gatillos todo el tiempo y nadie tendría empleos normales ni relaciones, bodas tardías o lo que sea. Porque como dije, suele ocurrir con 15 años o menos. Puede ocurrir en adultos, pero suele ocurrir con 15 años o menos. Según la mayor parte de los estudios, es raro ver algo así que ocurra en un adulto cuando ya está salvo, como la gente que ahora nació de nuevo. Probablemente no quedaría algo así incrustado en su alma, porque ahora tenemos al Espíritu Santo y además contamos con distintas formas de afrontar el estrés, los problemas y los traumas. Y entendemos que el perdón es tan imprescindible. Así que es raro que veas algo así que le pase a un adulto, incluso si hay cosas muy duras que realmente ocurren. Así que es un mecanismo de afrontamiento. Es un regalo de Dios para ayudar a las personas a estar realmente más o menos normales. Es causado por un grave trauma. Sostiene el dolor de ese trauma, esa grave herida de ese trauma. Algunas personas pueden no tener ninguno en absoluto. Algunas personas pueden tener uno o dos. Algunas personas pueden tener cientos. Depende de cuán traumática sea la vida o de cómo realmente perciben ese trauma en la vida. A medida que crecen las habilidades para afrontar, no se acumulan tanto. Así envejecemos y nos volvemos más maduros. Estamos aprendiendo a dejar ir y a no agradar a los hombres, sino buscar a Dios. Luego aprendemos a defenderlas bien. Ahora, ya con aún más gran madurez. ¿Quién es el núcleo? Por supuesto, somos nosotros. La persona nacida, la persona real, la persona de verdad. Eso controla bien tu mente. Y como todos nosotros aquí, todos amamos mucho a Jesús. Y esa parte clave tiene plena y total conciencia de todo. Como estoy aquí ahora mismo, tengo 50 años. Sé que estoy casado. Sé todo lo que está pasando a mi alrededor. Cuando hablamos con estas personas, es muy común que, en algunos de estos videos, entrevistando a la gente y preguntan tu edad y tu nombre ahora. Y cuando entrevistan, estas cosas empiezan a dispararse. Empiezan a preguntar por la edad. ¿Dónde estás ahora? ¿Qué te ha pasado exactamente? En algunos casos, si tenías un apodo o un sobrenombre. Es muy común ver estas preguntas, pues a menudo las personas se identifican con esa edad. Es como ese apodo o algo así. Puede ayudar a activar esa paz que se dañó ya. La parte central está activa, tiene conciencia, y cuando está baja se vuelve inconsciente.
A veces, cuando el altar se eleva, el núcleo puede estar apagado o no funcionar, o estar en segundo plano. Siento que algo pasa ya. Sé que hablo, pero no tengo conciencia. En algunos casos parece que un demonio lo hace, pero es la parte del alma. Así que hay mucho discernimiento que acompaña esto. Y algunos de estos ministros, en todos los videos que miro, todos prueban primero como si fueran demonios. Ellos intentarán expulsarlos como demonios, y luego, después, ministrarán a una persona herida, ya sea para cambiarla o para ajustar una parte de la situación. Porque si no responde, los demonios tienen que responder. Demonios deben obedecer en el nombre de Jesús. Demonios deben inclinarse ante el nombre de Jesús. Tenemos a Cristo en nosotros. Eso es todo. No pueden contraatacar. Tienen que irse. No hay mucha lucha. ¿Sabes? Si se vuelve mucho y hay agresión, cuando la persona reacciona enfadada, eso es del alma. Cuando la persona reacciona muy enojada, parece que eso es del alma. Eso es lo que, en los eventos, diré, esto parece mucha carne. Algunas personas reaccionan de forma muy extraña. Sentiré sermón de espíritus y a veces diré, no siento nada. No creo que esto sea el demonio, pero no sabía bien cómo lidiar con la parte que duele. Así que voy a decir, dejemos esto. Solo detendría parte de la charla y diría, hay mucho movimiento. Creo que hay mucho cuerpo moviéndose. No entiendo, pero hagamos algo para otro día. Porque en los eventos esto puede durar horas. Así que en los eventos no podemos centrarnos. Como si necesitáramos 10 o 15 minutos para seguir ayudando a más personas. Así que cuando eso ocurra, tomaré un teléfono y agendaré una llamada por Zoom. ¿Y qué es la disociación entonces? Es una de esas características de la mente que puede fragmentarse o dividirse en una sección autónoma. Esta fragmentación de la mente se denomina disociación, la mente fragmentada. Por consiguiente, las personas usan indistintamente las palabras partes, fragmento, disociación o alter ego. Ahora, un alter ego completo es cuando está completamente desvinculado, como si fuera una personalidad entera por sí misma. Se dice que, normalmente, solo 1 o 2% en psicología llega a ese punto, cuando hay un trauma real grave y a veces muy severo. Pero Jonathan, ese hombre que nos enseñó desde Texas, dijo que ya lleva más de 200 citas en los últimos 2 años aproximadamente, y unas 60 personas tuvieron altercaciones, lo cual es mucho más que eso. Así que él dice, no sé si, porque la psicología no sabe realmente cómo activar sus impulsos para que avancen, ya que él estudió psicología, así que ahora puede respaldar ambos lados y dar su punto de vista desde ambas perspectivas, según él mismo. ¿Qué son las partes asociadas del núcleo? Separa las partes separadas del núcleo. Y, como dije, estos son todos los nombres que pueden usarse para las partes dañadas del corazón. Podría ser otro nombre, o como dije, un apodo. Ellos pueden creer que pueden hablar, y son completamente independientes del núcleo. Pueden manifestarse, y pueden estar activos o inactivos. Ahora, en muchos casos, la forma en que esto sucede es, básicamente, un mecanismo de protección. Así que, si se trata de un alter total y la cosa sale a la superficie, te hablará. Por ejemplo, supongamos que estoy hablando con Marisa. De pronto surge algo y se trata de un alter. Algo sucedió cuando ella tenía 5 años y empezó a hablarme. Y esta cosa fue construida para proteger un sentimiento y una emoción. Pero cuando me habla, puede hacerlo como si Marisa fuera una tercera persona. Es como si hablara como Marisa, como si fuera yo. Soy joven, tengo 5 años y esto ocurrió. O podría decir que estoy aquí para proteger a Marisa, porque además, literalmente, ese es su trabajo. Ellos creen que, al encapsular esas heridas y esa emoción, esa parte disociada se ha convertido en tu protector. Y en cierto sentido, ahora lo han hecho, porque en realidad están aislando esa memoria. Y es como, en algunos casos, violación. Y es como que el padre violó a la persona. Es como alguien que es tu padre haciendo algo contigo. Ya es horrible cuando se trata de un desconocido o algo así. Imagina a alguien que debe amarte y protegerte, ¿verdad? En tal caso, podría borrar la memoria. La persona quizá ni lo recuerde ya. Quizá algo no esté bien. No tengo recuerdo entre estas edades, pero ahora,
cuando rezamos y pedimos al Espíritu Santo que revele algo, la persona puede tener un atisbo de una situación y luego puedes comenzar el ministerio. A veces pueden recibirlo todo. A veces, el Espíritu Santo revela solo una parte, porque sabe cuánto pueden soportar. Así que no conviene empujar. El Espíritu Santo podría revelar más en una semana, de verdad. Podría hacerlo en un año ya. Solo Dios lo sabe, y un hombre me enseñó diciendo que no conviene ir cuando el núcleo está de vuelta. No digas a la persona a la que acabas de mencionar esto, tal vez esa persona central no esté lista para recibirlo. Así que la función clave de aquella parte disociativa es sostener el dolor que causó el trauma. Lo guarda e internaliza dentro de un bolsillo. Eso es una misericordia de Dios. Simplemente empujarlo lejos. El único problema con estas cosas es que ese trauma permitirá que los demonios permanezcan. Es casi como un derecho legal para que el demonio se quede si no tratamos la herida. Por eso algunas personas recibirán esa liberación y ya, una semana después, vuelven a tener el mismo problema. Es muy común con el espíritu de Jezabel. La persona, ya sea que Jezabel no se vaya o regrese enseguida, una semana después o 10 días después, por esa herida. Ese mandato que hizo aparecer al espíritu no ha sido resuelto. Es como si se aferrara. ¿Es un derecho legal? Entonces, cuando una persona tiene un trauma, eso ocupa como una pequeña partición. Así, estas finas porciones de pizza aquí. Es el ejemplo de lo que puede ocurrir si la persona tiene algunos de estos fragmentos o alter egos, que no vemos. Así que estos son ejemplos, como un abuso sexual a 1 año de edad y un niño de 8 años. Él creó una parte de trauma de rechazo a los 11 años, otra parte traumática. Algo con un enojo intenso a los 24 años y no la parte traumática, pero esta mujer tenía parte de personalidad alterada con complejo mayor, incluso desde época más joven. Así que pueden mezclar y combinar, no solo uno. O bien pueden existir alteraciones y fragmentos diversos. Ahora estas asociaciones retrasan de manera prolongada la provisión de alimento. ¿De acuerdo ahora? Porque los demonios se esconden detrás de ello. Es casi como una fortaleza, pero es una fortaleza bien estable. La renovación de la mente puede resolverse, pero este tipo de sanación se resuelve mucho más rápidamente en estas circunstancias. Eso es lo que he descubierto, porque incluso lo que Jonathan nos enseñaba ya nos lo decía. Hay personas que, simplemente por estar en la palabra de Dios y renovando la mente, a veces adoran y se funden con la situación, porque Dios les habló acerca de algo, y quizá tengan este quiebre en la adoración o en el tiempo a solas con Dios. Y Dios puede hacerlo sin otro ministro y sin la intervención de nadie más. Pero, cuando cuentes con alguien que te ayude a dirigir, eso sin duda ayudará a la persona. Dimas puede esconderse detrás de eso. No pueden tener el derecho legal. Y será difícil expulsarlos. Está bien. Podemos dejar de compartir, ya. Quería mostrar esas fotos. Vamos a partir de las notas. Ya. Ahora voy a hablar de algunas características básicas y luego de los efectos. Son inteligentes, les gustan las personalidades completas, como si tuvieran memoria, lo tienen todo. Recuerdan detalles, como cosas de esa época. Ellos dirán la edad de algunos de estos alter egos. También sabrán que hay otros alter egos. Dirán, soy el más joven. Hay otro alter ego a esta edad, a esta edad. Hay un trauma a esta edad. Pueden de hecho reportar estas cosas con confianza. Algunos signos son comunes para indicar que una persona tiene, ya sea una fragmentación o un alter, sin que la persona lo sepa. Pero hay signos en la forma en que habla o actúa que podrían deberse a que demonizan. Pero en realidad, la raíz de todo esto es una herida realmente dolorosa. Como una herida traumática es una depresión constante. Las personas que se autolesionan están tan heridas. Tienen tanto dolor por dentro que buscan, como si empezaran a buscar dolor en la carne. Solo para quitar la atención del dolor interior, que es muy común entre las personas que lo hacen en todas partes, porque buscan constantemente ese dolor en cada instante de tiempo. Son personas que se muerden las uñas hasta llegar a la carne, como esas personas con calibres, esos que se estiran, como si se deformaran y además se hicieran daño a sí mismas todo el tiempo.
sin permiso ni descanso. Hay personas con tics que las llevan a hacerse daño constantemente. Eso también es una señal. Reacciones emocionales desproporcionadas, a veces. Podrías estar conduciendo o en el trabajo. De pronto sucede algo, o una palabra, o alguien se comporta de cierta manera contigo. Y eso dispara el recuerdo de esa sensación. Y esto surge como ira, como rabia, como una sobrereacción. Y estamos como, espera, lo que dije no era para tanto. Pero la persona ni sabe por qué está haciendo eso. Es por un mecanismo de defensa. No me hagas daño otra vez. Y eso es muy común entre esposos y esposas debido a las heridas de relaciones pasadas. Las personas reaccionan ante la percepción de que reciben algo, pero la otra persona quería decir algo realmente distinto. Es porque hay heridas de otras relaciones y quizá heridas de mamá y de papá en la mezcla. Ellos pueden recordar una determinada etapa de su edad. Por ejemplo, no recuerdan qué pasó entre tercero y cuarto grado. Y quién sabe, quizás sufrieron acoso o hubo un abuso sexual que ocurrió, y de pronto lo ocultaron. En algunos casos, les cuesta orar y leer la palabra de Dios. Realmente no pueden concentrarse. Y luego la acusación de por qué Dios permitió aquello. Los demonios ya manipulan y no he tenido oportunidad de revisar todos los textos. Está bien entonces. Sí, Labia. Mucho de esto es nuevo para muchas de las chicas aquí mismo, así que seguramente tienen muchas preguntas. Y uno de ellos aquí era, ¿la demonización es distinta de la liberación? Y sí, es correcto decir que la demonización es distinta de la liberación. ¿La demonización es distinta de, o acaso es disociación? Lo siento, demonetización. Y esas son dos cosas distintas. Sí, son dos cosas distintas, pero pueden operar juntas en diferentes contextos. Y es muy común que, debido a que la disociación es la protección de una herida y de un dolor. Pero lo que pasó es que, digamos, algo ocurrió y hubo miedo, ansiedad, y la persona tuvo una fragmentación allí, o algún tipo de disociación, y hay un recuerdo de aquello. Digamos que la persona tiene 7 años cumplidos, y por eso hay una muy leve disociación para proteger eso. Pero es un derecho para que ataquen los demonios, pues eso no se ha resuelto en tu alma. Así, los demonios lo acosarán ya. Entonces algunas personas tienen mucha ansiedad todo el tiempo, no entienden por qué buscan liberación, pero puede liberarse, pero vuelve y no sale de ellos ya. Para que puedan trabajar juntos, son dos cosas diferentes porque expulsas un demonio. Pero para la disociación, necesitas una sanación. No puedes expulsar la parte. Es, en realidad, una parte del alma. Igual que cuando digo, de verdad, una fortaleza, tienes que derribar al demonio. Expulsas al demonio y crucificas la carne. Simplemente no puedes expulsar tu carne ya. Tienes que crucificar. ¿Verdad? ¿Verdad? Y no puedes intentar hablarle al demonio con amor para que salga, porque tienen que usar poder. Son métodos distintos porque son realmente distintas partes de lo que somos ahora. El demonio no somos nosotros. Es una intrusión en nuestra vida. Así que ese es, con diferencia, el que resulta ser, en este momento, el más fácil de lidiar. Por eso Dios dice, ciertamente, morir a uno mismo, ya. Así que necesitas sanar para poder realmente hacerlo bien ahora. Expulsa aquello de lo que ya está siendo completamente liberado. ¿Es eso lo que entiendo, ciertamente? Depende, en gran medida, de la situación de la persona, porque si se trata de un demonio común, y no hay trauma ni herida asociada a nada en esa situación, renuncia y echa eso fuera. Eso es exactamente. Pero estás tratando de hacer eso y no está funcionando, y no obtienen la liberación, y es como, está bien, ¿qué más hay? ¿Cuál es exactamente la mentira en la que están creyendo? Siempre pregunto eso. Siempre voy por eso primero, como primera estrategia. Y luego, digamos, nos ocupamos de eso. Digamos que creyeron, lo que sea, Dios no me ama, de verdad. Y por eso me siento tan inútil ahora, sí. Y hay espíritu de inutilidad, como autoodio. Y digo, diré escritura ya, diré algo, verdad ahí dentro, y de pronto todo hace clic. Vale, sí. Así que rompe el acuerdo con la mentira y hagamos que funcione bien. Puede ocurrir que lleguen allí, pero quizá en unos casos no ocurre. Así que bueno,
Ese es el momento en que ellos llegan. Voy a esa parte aquí en las notas. Pero lo que hacen al inicio de este tipo de sanación es empezar a preguntar. Y una de las preguntas básicas más comunes es, ¿cuántos años tienes ahora? ¿Cómo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Tu edad ahora? ¿Dónde vives ahora? Y entonces, ¿cuál es el recuerdo de lo que fue lo más traumático en tu juventud? Y luego el Espíritu Santo traerá algo. Nicole, si no te importa que intervenga. En realidad, así que Nicole, la escritura que habla exactamente de eso, a veces puedes echar fuera a un demonio. Pero si vuelve y no encuentra tu casa en orden, volverá con otros 7. Así que esa es la escritura. Oh, eso es. Sí. Sí, no, pero eso es la escritura ahora en pero más o menos. Sé que tengo realmente algo de trauma, pero hay algunas cosas que son como, no sé cómo describirlo, como si estuviera atado a muchas otras cosas, porque él definitivamente sanó mi mente y todo, en realidad. Pero hay cosas que siguen volviendo, y no es como si estuviera abriendo puertas, porque ya di un giro de 360. Pero creo que es por mi trauma aún no ha sanado, soy principiante, así que estoy en la etapa de sanación. Por eso hago esa pregunta. Bien. Está bien. Bueno, avancemos con el resto y luego, al final, quizá podamos hacer algunos ejercicios si tenemos tiempo. De acuerdo. Por supuesto. ¿Cuánto tiempo hace que eres salvo? Creo que me bauticé en febrero del año pasado. Yo era alcohólico y, gracias a alguien, recibí una liberación y ni siquiera sabía que ya la tenía. Y me salvé. No he tocado alcohol desde que, hace poco, dejé de fumar marihuana y he rezado todos los días para tener un corazón como el de Jesús, porque todavía tengo problemas de ira. No se lo hago a las personas, pero sé que tengo muchos pensamientos. Así que hay cosas que sé que Dios me está sanando. Eso puede ser una combinación de cosas. Pero vamos a superar esto y luego podemos orar, si tenemos tiempo con Marisa. Si no, podemos reservar un día para una oración de liberación personal durante una sanación, todo eso. Hay personas certificadas, seguro en su conjunto. Pueden contactar a los líderes del hub y a los corredores certificados de su zona. Pero yo también puedo ayudar. Puedo apoyar donde pueda, siempre. Acabo de empezar a ayudar con el grupo África e India, pero puedo ayudar. Por eso este aprendizaje es importante. Seguir la palabra y hacer lo que sabemos que debemos hacer. Quedarnos en la comunidad. La persona central puede recordar todo el trauma, parte del trauma o ninguno del trauma. ¿De acuerdo? Entonces hay diferentes formas de ministrar, dependiendo de cómo se estén dando estas cosas. Y no hay una receta única. Esto implica dejar que el Espíritu Santo guíe, hacerlo con amor y simplemente fluir con el Espíritu Santo. Con ello, el ministerio se adapta con amor siempre. Este tipo de Arizona, en su video, dice que es muy fácil practicar y aprender esto. Él enseña, dice, que si logras hacer esto y practicas, y dejas que el Espíritu Santo te guíe de forma constante, estas son las 3 cosas que debes recordar para hacerlas de verdad, claramente y bien. Así que preguntas y luego haces. Así que hay 3 cosas, con certeza. Ha estado haciéndolo durante unos 20 años. Ha enseñado a más de 2,000 personas. Y aún así, no recuerdo el número exacto. Es como si fuera en miles, enseñando y practicándolo también. En el proceso, al principio, digamos que voy a empezar un proceso. Intentaremos activar su detonante. Por ejemplo, me enojo siempre. Usaremos el ejemplo de Nicole. Provócame para enojarme, ¿verdad? Luego hablaremos de algo que te haga enojar. Oh, ya sabes, cuando alguien me habla así. Así. Está bien. Entonces haremos como si provocáramos un poco eso. Una vez que eso surja, hablaremos con la persona que está reaccionando en este momento, que normalmente es ya sea el altar o la parte. Y luego, cuidadosamente, preguntaremos por ese dolor, ese trauma. Con calma, preguntaremos, ¿cuál es exactamente la emoción? Por ejemplo, ¿qué está pasando en este momento? ¿Qué estás sintiendo ahora mismo? ¿Qué edad tienes? Como si fuera un niño de 3 años, vamos a hablarle como a esa edad. Oh, ¿qué está pasando ahora? Lo siento mucho, fue mamá quien hizo eso, o fue papá. Oh, eso no está bien,
pero lo siento, te han lastimado así. Tienes que actuar de acuerdo con la edad para la situación. Entonces, ¿cuál es la emoción? ¿Cómo te sientes ahora mismo? ¿Qué edad tienes y qué es exactamente lo que está pasando? ¿Y quién te hizo daño? O sea, algunas de estas personas pueden entrar de inmediato en ese momento. Digamos que es un abuso sexual. Es como si tal vez empezaran a llorar de inmediato. Simplemente están reaccionando con mucho miedo. Es como, ¿qué está pasando ahora? ¿Dónde estás ahora mismo? Y te dirán, sí, entra en la habitación, me puso en la cama, y hizo esto, y empezó a tocarme, y cerró mi boca, y como, la persona está liberando esa cosa ahí. ¿Está bien ya? Y no sé cómo sucede esto, pero sucede, y creo que el Señor, en ese momento, podría estar permitiéndolo para que la persona alcance plena libertad ahí dentro. Así que queremos hallar la raíz de la amargura para entenderla mejor. Queremos saber por qué llegaron a ese lugar, ¿verdad? Y luego preguntamos si perdonaron. Suelen decir que ya perdonaron, pero la herida quizá no haya perdonado. Así que vamos a guiar a esa persona a través del perdón, porque todavía está reaccionando. En cuanto a la emoción, ¿cuántos años tienes? ¿Qué pasó? ¿Y quién te hizo daño? Después vamos a pedirle a Jesús que entre en la escena. Entonces, ¿está bien si invito a Jesús para que venga a ayudarte? Jesús es el Salvador del mundo y nos ama tanto. Puede ayudarte. Él puede quitarte el dolor. Él puede quitarte la herida. Yo estaba viendo el video. El hombre dijo. La mujer reaccionó. Ella se apagó mucho. Se apagó durante 40 minutos a 1 hora. Así que ahora pedimos a Jesús que entre en la escena. Luego pedimos a Jesús que sane esa herida. Dicen, solo llama a Jesús. Llama a Jesús para que te salve. ¿Está Jesús ahí? ¿Está cerca de ti? ¿Qué hace? Y algunos dicen, veo a Jesús. Veo una luz. Él sostiene mi mano y me da un abrazo. Él está junto a la puerta. Él me llama hacia él. Y hay personas que quizá ni lleguen a ver la cosa. No vamos a obligarlos a verlas. Busca la presencia. Si no ven a Jesús, dile, ¿puedes oír a Jesús? Sabemos con certeza que Jesús nunca te abandona. Deja que Jesús quite ese dolor que llevas dentro. Deja que Jesús quite ese dolor de la niña de 3 años herida que trataba de protegerla. Vamos a imaginar a Nicole, porque Jesús te ama. Y ahora Nicole ya tiene 30 años y está bien. Ella sobrevivió. Ella es empresaria. Ella está bien. Está bien dejarla ir. Ya no necesitas protegerla ya. Hiciste un muy buen trabajo, pero está bien acudir a Jesús. Jesús siempre llega. Él no deja a la persona con el corazón roto. Él es el amante de nuestra alma. Sana a los que tienen el corazón roto. Viene a los que están cerca de Él, a los que aplastan el corazón, a los que se han quebrantado en el espíritu. Él viene. Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para sanar a los que tienen el corazón roto. Es lo primero que dice. Repiten en Lucas 4:18. Todavía hay más que decir, pero estoy diciendo algunas cosas y voy a incluir escrituras en medio. Entonces pregunta esa parte, o modifica, para romper la maldición de lo que podría herir, culpa, enojo, lo que sea. Sea lo que sienten en ese momento. Quizás sea vergüenza o tantas cosas. Así que pedimos que repitas conmigo ahora. Jesús está tomando una herida para quitar el dolor. Rompo esta maldición en el nombre de Jesús. Repiten. ¿Puedes perdonar ahora? Supongamos que tu tío. ¿Podrías perdonar a tu propio tío? Y entonces dirán, no lo sé. En algunos casos eso podría ser un no. Se han hecho más de 200. Él dijo que eso no lo había visto aún, en ese momento, porque Jesús quitó el dolor, y así es más fácil perdonar. En algunos casos, se puede medir la salvación hasta esa parte exacta. He oído que la gente lo hace a veces. Me parece raro porque la persona está salva en su núcleo, así que no quiero ponerme tan raro. ¿Sabes a qué me refiero exactamente? Entonces, por lo general, en ese momento dicen que sí. También podría tratarse de un caso de autoperdón. Luego ese trauma ahora puede ir a Jesús. Así que, bueno, di adiós a este trauma y déjalo ir con Jesús. Ahora, cuando vuelvan, tú llamas al núcleo. Yo llamo al núcleo hacia arriba.
Digamos Flavia, de 50 años. Como ahora, quizá recuerden algo de lo que ocurrió, quizá no. Así que dejemos que el Espíritu Santo lo revise y quizá recuerden más recuerdos de lo que fue el trauma, porque ahora el corazón se ha ido y son más maduros para lidiar con el trauma. Así que ahora quizá lo recuerden. Yo recuerdo a Jonathan hablando de un tipo que iba a estar con la familia. Se trataba de un tío que abusó. No sé si era una muchacha o un muchacho. Creo que era una muchacha. La prima también era una muchacha. Y el padre abusó de la prima. Y ella recordó el abuso que sufrió la prima. Pero ella dijo que él solo me tocó una vez. Cuando Jonathan la estaba ministrando a ella, al regresar, ella declaró, con absoluta claridad, «Oh, Señor mío, él me tocó todos los días durante 8 largos meses. Él me violó todos los días durante 8 largos meses». Porque ahora ella recordaba, pues aquella herida había bloqueado por completo la memoria de aquel trauma. Pero ahora, como el dolor se ha ido, Jesús se lo llevó. La persona lo dejó ir hoy. Cuando volvió ya a su yo habitual, en realidad pudo recordar que era mucho más que solo una vez. Tantas cosas pueden suceder. Estudio de Salmos 4:18. El Señor reveló al corazón roto y salva a los que tienen el espíritu quebrantado. El justo puede atravesar muchos problemas. A veces parece que los problemas lo rodean por todos lados, pero el Señor lo libra de todos ellos. Ahora este hombre llamado Scott mencionó algo que siempre le gusta orar con regularidad antes de hacer una de esas 3 cosas, y es Hebreos 4:12. Así que vamos a buscarlo aquí mismo. Quiero que ustedes presten atención a algo que también aprendí recientemente. Él golpeó 4:12, y luego este tipo se repitió en el video, pues lo aprendí viéndolo a Lobby quizá hace una semana. Y luego este tipo se repitió en el video de hoy, y fue un detonante, pues como Nicole preguntaba, ¿es un demonio? Por eso, cuando ministramos y primero vamos contra el demonio, luego veremos cuál es la reacción. Y de pronto, tal vez la persona reaccione realmente como un demonio, y de pronto la persona entra en llanto introvertido. Cuando preguntas, pueden decir, tengo 3 años, tengo 2 años, tengo 5 años. Y al preguntar a un demonio, dicen, tengo 300 años, tengo 500. Tú también te basas en las respuestas para saber qué podría ser esto. Reaccionan distinto. Tienen una personalidad distinta. Muchos demonios son en verdad muy orgullosos y muy crueles. Muchos de estas personas están bastante heridas. Hay mucha tristeza en ellas. Son reacciones muy distintas. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Entonces, ¿cuántas personas, alzando la mano, cuando leemos las Escrituras que penetran hasta la distinción entre el alma y el espíritu, piensan que mi alma y mi espíritu significan el Espíritu de Dios en mí? Esa distinción, ¿cuántas personas la ven de ese modo? Muéstrame, cuando lees las Escrituras, ¿entiendes que esto es una separación entre tu alma y el espíritu que habita en ti? Bien, una pareja, veo un par de manos. Así pensaba yo también. Pero cuando lees la palabra espíritu en esto, está escrita con minúscula, cuando normalmente sería Espíritu Santo o Señor, con mayúsculas, Espíritu Santo o Señor. Así que es una división entre alma y espíritu, y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando hablamos con la palabra sagrada y Él declara esa escritura sobre la persona, cuando empieza la oración, Él está de hecho elaborando cualquier atadura demoníaca a las profundas heridas del alma. Entonces, cuando empieza a ministrar, ahora los demonios han quedado atados y no pueden hostigar a esa persona en ese exacto momento, ahora mismo, porque normalmente hostigan a la gente con esas heridas. Pero cuando Él habla dice, no, cada demonio ya no vas a operar. Porque voy a hablar al alma de la persona, esa herida muy honda. Entonces usa esa escritura. Para mí fue, oh, no me di cuenta de que en realidad iba escrita con una S minúscula, ¿sabes? Más o menos mencionamos cómo el mundo hace estas cosas, como médicos y psicólogos. De hecho, lograron hacerlo, pero no llegan a sanar la herida. Así podría tomar años y se quedan con dinero, y pastores tal vez no sepan cómo tratar estas cosas. Y usualmente recuerda triángulo, además círculo, espíritu y cuerpo.
Pastores suelen ministrar emocionalmente a tu espíritu. Ellos hablan la palabra, ministran discípulos que nos disipulan, dicen ora más, ve a adorar más, lee la palabra más. Necesitas renovar ya tu mente, porque no saben cómo lidiar con la raíz amarga del dolor. Están entrenados para ir por el espíritu. Así que la mayoría de los pastores hacen eso y está bien. Hay algunos pastores por ahí que ya aprendieron parte de este proceso. Así que no es que estén haciendo mal. Solo están entrenados para ministrar mayormente lo espiritual en nosotros. Mencioné que demonios pueden estar sobre esa herida y atormentar a la persona. Así que empezamos. Oramos, declaramos escrituras que vamos a dividir. En espíritu, ya vamos a cortar al diablo de esa emoción. Ahora hacemos subir el altar para ver qué pasa. Como Jesús, evoca ahora, con toda la intensidad de tu experiencia, la memoria más dolorosa, la más traumática que puedas recordar. ¿Qué es lo que estás pensando ahora mismo, en este instante preciso de tu vida? Jesús quiere revelarlo a ti, y el Espíritu Santo quiere sanar en este mismo momento de tu interior. Ahora mismo. Tengo una pregunta para ti. Sí. Básicamente, un altar, o una parte de ti, es un recuerdo concreto del trauma vivido por esa persona a una edad determinada. Correcto. Así que esa persona que fue herida o abusada a los 5 años, eso es a lo que llamamos, como un altar dentro del alma, una parte de la psique que, en esencia, es esa memoria que persiste en ti de forma silenciosa, muy adentro. La mejor manera de imaginarlo, ya sabes, cuando los niños están jugando, hacen una cápsula del tiempo y la entierran en un agujero del patio o en algún lugar parecido. Es como una cápsula del tiempo dentro de la memoria, y esa acción encapsula el dolor dentro de la herida. Y en algunos casos, el núcleo puede recordar parte de ello, tal vez ninguna parte, o toda, pero permanece encapsulado por una razón. Así duele menos, en cada día de la larga vida de esa persona. Pero las cosas que pasan en nuestra vida diaria pueden activar la emoción, y la persona continúa reaccionando, quizá una reacción desproporcionada ante la forma en que alguien habló, porque no saben que eso la dispara y continúa afectándola interiormente. Jonathan lo hizo conmigo, y estábamos hablando de algo sobre mi mamá y mi mamá. Ella responde al hablar conmigo de maneras extremas, y todavía no entiendo por qué. Pero al largo proceso, me di cuenta de que creo que ella es así, porque tengo un carácter muy parecido al de mi padre. Ella, muy probablemente, reacciona así conmigo, porque le recuerdo los detonantes de las cosas de mi padre, en su mente siempre. Entonces surge la emoción y ella habla así. Ah, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué hablas así? Como si no dijera nada. ¿Por qué hablas así? No hice nada, en realidad, pero es que surge esta emoción porque es como cuando eso pasa. Ah, es como si te alejo, te empujo lejos, porque no puedes volver a hacerme daño. Voy a protegerme, ya estoy herido. No quiero que las cosas sean más profundas ni me hagan daño, así que voy a reaccionar antes. Es como alguien que rompe con otra para no ser rechazado. Así que lo hacen antes. Es básicamente ese tipo de analogía. ¿Sabes a qué me refiero? Pero no saben por qué. Esto se debe a que está ahí, y se ha creado como una impronta, y ha construido algo en la identidad personal que hay que abordar con cuidado. Pero mira, esa es la belleza de esto. Ahora aprendemos esto. Vamos al Señor y decimos, ¿por qué tengo esto? No me gusta. Sé que no funciona el Espíritu del Señor. No es parte de los frutos del Espíritu. Entonces, Señor, por favor, muéstrame exactamente dónde se halla la raíz de todo esto. Muéstrame la raíz. Ayúdame a deshacerme por completo de esta raíz, Santo Espíritu, y entonces Él revelará que todo ello fue un sueño para mí. ¿De acuerdo? Entonces, cuando Jesús entra en escena, normalmente Él hará una de dos cosas: quitar la emoción, el malestar, el trauma, sea lo que sea eso, y traer la verdad a su vida. Y como decía Scott, suele bastar con 2 o 3 palabras de Jesús, normalmente. Boom. La persona queda sanada así, en ese instante. Así que en algunos casos, los demonios pueden estar allí. Ellos están acosando, y el problema es que cualquier trauma abre de inmediato una puerta al demonio. Podría ser un accidente de coche que abra la puerta al demonio.
Por ello, debemos investigar qué pasa para ver si es necesaria la liberación espiritual. En algunos casos, primero se cura la herida y luego se expulsa al demonio, pues a veces no se va cuando se intenta expulsarlo, porque hay un ancla en la herida. Eso pasa muchísimo con Jezabel. Así debes cerrar el trato de Jezabel, relacionado con la herida y con mucho rechazo. Y podría tratarse de abuso, porque Jezabel está relacionada con la fornicación y con la moralidad sexual. Así podría ser que la persona haya sido abusada y luego debas lidiar con la herida y los derechos. Entonces se va y no vuelve. En algunas circunstancias, el altar empujará a Jezabel hacia arriba, de forma perceptible y sostenida. Estábamos tratando con la persona, y Jezabel empezó a subir, poco a poco. Conoce cómo actúa Jezabel. Es sumamente ruidosa y grita y lo que sea, pero fue a propósito. El altar empuja a Jezabel porque quiere mantenerla oculta. Ten en cuenta que es un mecanismo de defensa, así que quiere estar siempre escondiéndose y protegiéndose. Por eso subiremos a Jezabel. La liberan y en la mayor parte de las veces regresa o nos cuesta liberar a esa persona. ¿Por qué? Porque el problema es que es como una cortina de humo. La emoción contenida en esta herida es la mentira. Es la mentira de los demonios. Estas partes pueden doler, como cuando ministramos y tenemos estas partes. Podemos doler mientras atravesamos estas cosas, y la persona, por supuesto, está herida. Así que una cosa que dice Scott es que en realidad puedes hablar contigo mismo. La voz habitual puede hablarle a la herida. Voy a dar un ejemplo. Ya. Jonathan se lo hizo a sí mismo. Él dijo, me senté en la bañera, empiezo a hablar conmigo mismo. Jonathan de 11 años. Sé que tu mamá te hizo daño, como nos hizo daño. Sé que intentó matarte, pero soy el centro. Te diré que me va bien. Ahora soy pastor. Sé que entonces eras budista, cuando pasó todo esto, pero te lo digo ahora. Soy pastor. Predico el evangelio. Me va muy bien. Viajo por el mundo. Ayudo a las personas. Jesús me sanó. Él es el Salvador del mundo entero. Y ahora puedes ir con Jesús, porque Él quitó mi dolor y te dejo ir. Ahora, ya no necesitas protegerme. Y puede parecer tan tonto, pero funcionó. Entonces aquí mismo no podemos poner límites al Espíritu Santo, ¿sabes? Y escucha, Dios actúa con tu fe sincera. Recibes según lo que crees, de verdad. Así que por eso, ya, al principio dije que estaba dispuesto a intentarlo, porque si Él ayuda, Él ayuda. Si Él trabaja, también trabaja. Dios nos ama tanto que no va a decir, no voy a responder porque sigues con ese diálogo interior, como si de verdad no fuera a hacerlo. Él dirá, como quieras recibirlo, morí por ti. Te lo voy a dar ahora mismo. Aquí. Te encontraré justo donde lo necesites. Así es Dios. Ya tuve esa revelación antes, por medio de otro ministerio, porque solía hacer oraciones por tribunales del cielo, también al principio. Luego obtuve revelación de que eso no es necesario, porque ya estoy en el tercer cielo en Cristo Jesús. Y yo estaba como, ¿por qué creía eso? Porque habla de muchos métodos y de una especie de hacer más y más. Y no te condeno si haces esas oraciones, pero para mí es como tanto hacer, 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 hacer. Para mí fue como una atadura. Y decía, Señor, ¿por qué? Pensaba así. Estudié y aprendí, por esa revelación, que el Señor no nos condena y que el diablo ya no nos condena, porque ya no puede llegar al cielo. Cuando llegó la cruz, Él está expulsado por completo. No hay lugar alguno para Él en el cielo. Eso está en el libro de Apocalipsis. Capítulo 12, creo hoy, por cierto. El diablo nos condena a nosotros mismos. La palabra de Dios dice, si tu corazón no te condena, tienes libertad con el Señor. Dice, que tu corazón no te condene, de verdad. Pero si lo hace, el Señor sabe mucho más de lo que parece y de lo que podría entenderse en este mundo. Él sabe que es grande. Es mucho más grande que nuestros corazones. Por tanto, recibí una revelación de que realmente no era necesario hacerlo. Y me desperté. Tan ligero como una pluma al dormir, obtuve la liberación de 2 espíritus pulpos. Los vi irse, lo cual es un espíritu de control mental. Y así obtuve esa revelación. Dios nos encontrará donde estemos. Si digo, Señor, ven y lléname, búscame, me libero, perdono lo que sea, Él me encontrará allí. Si tengo trauma, no lo noto. Señor, muéstramelo. Y luego,
Si veo algo, digo, dejo ir. Sana eso, quédate allí mismo. No imponemos un método, pero tampoco restringimos al Espíritu Santo. Amén. Allí puedes practicar un diálogo interior. Puedes hablar con tus traumas de infancia o con alter egos, como hizo Jonathan. Y puedes, si estás ministrando a una persona, hagamos como si yo ministrara a Nicole ahora. Voy a hablar de la separación del alma y del espíritu, y puedo decirle, Nicole, habla contigo misma. Habla con tu yo más joven. Pide a Dios y luego te ministras. Solo le diré y simplemente la miraré a la cara y diré, estás a salvo. Estoy aquí para ayudarte. Te amamos mucho. Jesús te ama. Y te voy a dar esa seguridad. Así, la mayoría de las veces, la persona no se vuelve loca. No he hecho tantos, pero este tipo. Scott, dijo terminó. No sé si fueron 2,000 o 5,000. Dijo un número grande y afirmó que solo 2 personas lo golpearon alguna vez. Y es porque en ese momento estaban en situaciones de violación. Así que el trauma volvió de golpe, como si hubieran sido violadas. Y así, en la reacción, de hecho, lo golpearon. Pero dijo que si yo hubiera hecho la charla motivacional, eso probablemente no habría pasado. Eso es solo un buen consejo. Así que eso es todo por hoy. Voy a tener que estudiar mucho más. Realmente estoy disfrutando aprender estas cosas por mí mismo. No sé si él les ha dado al menos cierta apertura para creer que existen posibilidades de lograr avances en áreas en las que quizá no estábamos logrando avances. Y te digo, mientras estudiaba ayer, el Señor empezó a mostrarme un montón de cosas pequeñas, cosas que no pensé que fueran tan importantes en mi vida, pero como si hubiéramos tenido casi un accidente una vez. Y pensé, bueno, Señor, ¿ya sabes qué? ¿Dónde está Jesús en todo esto? Puedes vivir este momento. Puedes soportar este dolor. Me fui a dormir y me desperté sintiéndome muy, muy bien. Amén. Dios es tan bueno. No se sorprendan si llegan a recordar algunos recuerdos de cosas de cuando eran más jóvenes. Amén. Adelante. Solo quería explicar, porque recuerdo cuando apenas estaba recibiendo toda la información, no tenía sentido hasta que vi que se estaba haciendo. Y así, para quienes se preguntan de qué va esto, cuando atiendes a esa persona, cómo se manifiesta un demonio, ese alter ego o esa personalidad se manifestará en el trauma en el que se encontraba. Así que, si una mujer fue traumatizada a los 5 años, esa niña de 5 años se manifestará en ese trauma como si fuera una niña. Eso parece como un demonio que se manifiesta, de verdad. Y a veces lo que dices, Flavia, es que hay un demonio ligado al trauma, pero no puedes expulsar ese demonio hasta que sane. Así, lo que haces y lo que hacen los psicólogos es entrar en esa experiencia, ese trauma, memoria de una niña de 5 años, hablando siempre con ella, porque muy probablemente hablará como una niña de 5 años, llorando y contestando así. Y así responderás a eso, invitando a Jesús a esa memoria, con calma, para sanar el corazón de la niñita. Y cuando el yo mayor pueda hablarle a la niña de 5 años, la ayudará con amor a ir hacia Jesús. Y Jesús sana esa zona y esa memoria queda sanada. Y luego, después, si hay un demonio junto a ello, entonces ese espíritu puede expulsarse. Amén. ¿Tiene sentido? Sí. También. El único problema con los psicólogos es que normalmente no expulsan demonios. Entonces el problema es que la persona seguirá atada, incluso si logran tocar la herida para sanar, lo cual podría ser difícil, porque sin Jesús no hay 100%. Dios nos creó para la sanación y cosas así. Si te haces una herida, sanas muy bien si fracturas un hueso. Pero con Jesús es como el 100% y ya está. Y en este mundo podría ser así, una y otra vez, y necesitar volver a tocar. Y así no digo que sea imposible. Dios es bueno y nos amará incluso cuando no lo amamos. Sin embargo, opino que cuando se trata de Jesús es muchísimo, muchísimo mejor. ¿Ya hay alguna pregunta más? Déjame echar un vistazo en los chats. Así que es un proceso y un viaje ahora, ya. Seguimos dedicando tiempo a la palabra. Sí, también, es un proceso, por supuesto. Así, muchas cosas pueden ocurrir justo en el proceso de santificación que llamamos fusión. Ya. La sanación. Dejar ir esa parte herida se fusiona de nuevo en la persona central. Ya. Ya no está fragmentado. Ahora ya se está volviendo entero.
Solo recuerda las rebanadas de pizza para que ahora formen parte de la parte principal. A eso le llamamos fusión. En Rebel se obtiene revelación mediante el estudio y la renovación de la mente. Puede ocurrir en muchos casos, solo por ti mismo. Puede ser que tengas un momento con el Señor y tengas un avance en estas cosas. Puede ocurrir de muchas maneras. Angélica decía que no recordaba por completo muchas cosas de su infancia, pero hay cosas que yo no recuerdo y que quizá necesites saber. Bueno, la pregunta es, Angélica, ¿tienes, en realidad, desencadenantes? ¿Tienes cosas en tu personalidad que aparecen sin que puedas explicar por qué salen así? Ya sea tristeza, enojo o vergüenza, cosas, así como esas. ¿Aún estás aquí, Angélica? Sí, de hecho, me encuentro aquí, en este momento, sin moverme de este lugar. Sí, estoy aquí. Aquí estoy, presente y atento. En general diría que no, que en la mayor parte de las veces no. Tal vez podría decir que me ofendo con facilidad, o que a veces tengo la impresión de que, de alguna manera, deseo atender a las personas y, en la medida de lo posible, agradar a quienes me rodean. Quiero hacerlo, quiero complacer a la gente, pero fuera de ese objetivo, no creo poseer esos detonantes de enojo o de tristeza, y, honestamente, no lo sé con certeza. Sí, es como si estuvieras hablando, porque tenemos que tener cuidado. Tuve una amiga al principio de TSNL que decía que cada persona a la que ministrábamos tenía un altar. Cada liberación. Si vas a mi YouTube y ves el inicio de mi YouTube, estamos haciendo liberaciones. Aún no existían centros. Solo ayudamos. Quien entrara por mensajes, María recibía YouTube. Y decíamos, vale, ayudamos. Y como no existían centros, no había, se repartían entre los países. Éramos apenas el inicio. Pero ella fue entrenada por Bob Larson, y cada persona con quien hablamos dice que hay un altar. Hay un altar en ese lugar. Quizá no. ¿Dónde está la verdad? Que en realidad somos una nueva creación, y debemos renovar nuestra mente y morir a nosotros mismos. Todos tenemos orgullo. Debemos morir a nosotros mismos y dejarlo ir. Elegimos vivir por el Espíritu. Entonces, tenemos que prestar atención. Pero no debemos inclinarnos demasiado hacia este lado, porque hay una verdad más alta. Somos una nueva creación. El problema, como veo incluso en mi vida, es que hasta que estuve dispuesto a reconocer la responsabilidad de otras cosas, era orgulloso porque fui entrenado de una sola manera. Debe ser así, y Dios no es así. Así peleaba con Dios mismo. Entonces tuve que humillarme y decir, si esto fuera posible, tendrás que mostrarme a personas que lo estén haciendo con éxito y pueda enseñarme. Una vez que me humillo así, está bien. Si es posible, Dios dice, ahora te voy a mostrar. Pero ya sabes, es como un balancín, en verdad. No quieres ir demasiado hacia un lado ni hacia el otro, pero si tienes que elegir una dirección, siempre es la del espíritu. Morir a uno mismo es algo muy importante en esta vida. En el cristianismo y el orgullo, todos lidiamos con desencadenantes del orgullo ya. Así que decides dejar ir y perdonar. Ahora, si es el mismo problema que provoca la ofensa, recuerda que mencioné al pastor de mi iglesia anterior. Como ya mencioné, siempre era lo mismo. Vale, entonces había un problema. Había un patrón que se repetía. Entonces dije, está bien. Necesitas mostrarme el Espíritu Santo. ¿Por qué esto se dirige de forma tan específica a los hombres, hacia la autoridad a la que se alude, hacia lo que sea? Quisiera decir que entiendes lo que intento decir y, tratando de agradar a la gente, la mayoría de nosotros forma parte de morir a sí mismos al poner a Dios en primer lugar y en todo buscar reconocimiento en nuestras obras ante este nivel de personas. Pero ¿de quién dice Él que somos? Encontramos nuestra identidad en Él. Y es como, en realidad, si no estuviéramos buscando la aprobación de nadie en absoluto. Por eso, se trata del miedo al hombre, del miedo al rechazo, de todas esas cosas que suelen afectarnos. Entonces tengo una pregunta. Si no existiera ninguno, o si fueran realmente detonantes constantes, ¿dirías que esas memorias traumáticas intensas, realmente necesitas traerlas de vuelta para poder sanar a través de ellas todavía? Si no tienes esos desencadenantes,
No, no necesariamente. No todo el mundo lo tiene, recuerda. Depende del mecanismo de afrontamiento de la persona. Lo que para mí podría ser un trauma y no necesariamente para ti. Y podríamos haber pasado exactamente por lo mismo, como cuando mi padre solía pegarme mucho por cosas muy básicas, incluso por cosas malas que en realidad no merecía. Pero me daban fuertes nalgadas con cinturones y me habían pegaron con toda la fuerza en la cara y todo aquello. Y de hecho, cuando lo pienso ahora mismo, me pregunto con asombro, ¿cómo es posible que algo tan duro no me haya dejado daño emocional, ni trauma alguno? No entiendo cómo. Tal vez fue solo Dios quien me hizo más fuerte en ese momento, en medio de todo. Tuve más problemas con mi mamá por no defenderme, de las cosas en las que mi padre estaba exagerando y haciendo, ¿me entiendes? En consecuencia, tuve mucho más choque y mucha amargura y mucho resentimiento hacia mi mamá por no dar un paso al frente, que hacia mi padre, quien en realidad sí me hizo daño físicamente. Es como si solo hubiera que hurgar para entenderlo. Así que si no tienes un trauma, está bien, no lo tienes. Pero si lo haces, entonces pides al Espíritu Santo que lo revise con detenimiento. Un rechazo hacia una persona podría provocar una disociación en otra persona, tal vez. Simplemente, cada quien es distinto. Así que responde las preguntas. No tengo claro esa pregunta, si aún no sabes cómo manejar bien tus emociones, porque como dije, es reciente para mí, y la forma en que solía manejar mis emociones, bebía o consumía drogas, o así. Ahora soy sobrio. Así que creo que mi problema para lidiar con mi trauma es no saber lidiar con mis emociones, si eso tiene sentido. Muchas veces, cuando tengo recuerdos ahora, intento ponerlos detrás de mi cabeza, y no creo que eso sea muy saludable. Creo que eso es lo que está pasando. La mayoría de nosotros nos enojamos porque no obtenemos lo que queremos, y lo que queremos podría ser cosas distintas, ya sea que nos traten de cierta manera o recibir reconocimiento amoroso. Es parte del proceso de morir a uno mismo. ¿Por qué? Porque queremos tener el control de una situación para que las cosas se hagan a nuestra manera, y nos enojamos cuando no ocurre así, porque tenemos orgullo. Así como renovamos nuestra mente, aprendemos a soltar porque aprendemos a rendirnos ante Dios y a confiar en Él, aún en el proceso en que a veces permite ciertas cosas que pasen o impide que pasen, porque sabe lo mejor para nosotros. Y hay entrega y confianza en Dios que nos permiten morir a nuestro yo en nuestras vidas. Es un proceso, diría yo. Cuando estoy llevando a cabo la liberación, me quito del altar de mi corazón, porque ya no quiero mandar. Dejo que Dios sea Dios y esté aquí, en control y entronado. Entonces, lo que Flavia quiere, Él sabe lo que yo quiero y necesito. Oraré y haré toda esa cosa, pero no mi voluntad. Hágase tu voluntad. Así que dejo de lado todo lo que quiero que esté en segundo lugar respecto a lo suyo, pero sigo orando por lo que sea. Pero no permito que esa carga se convierta en frustración, porque sé que Él sabe mejor. Y si Él diera todo lo que queremos en ese momento, probablemente no seríamos un buen padre. Al igual que un padre normal, no te permitiría conducir un coche cuando tienes 10 años, ¿verdad? Dios, Él sabe lo que podemos soportar o no, en las distintas fases y estaciones de nuestra vida. Podemos pensar que sí podemos, pero Él sabe que algunas cosas nos destruirían si las tuviéramos en ese momento. Por eso hay mucho rendirse y confiar. A medida que renuevas tu mente, empiezas a confiar más en Dios, confiando más en Dios, confiando más en Dios, y seguimos confiando en Él. Y eso viene de la intimidad con el Señor. Él te hablará, te enseñará y todas estas cosas. Pero si permites que el enemigo te ataque con todas esas acusaciones, terminarás construyendo un muro y ya no te acercarás al Señor. Porque entonces, en medio de tu orgullo, dirás, haré las cosas a mi manera. Por lo tanto, debes juzgar si eso es realmente ese trauma o una parte de tu proceso, especialmente cuando recién comienzas a caminar en tu fe. No permitas que eso sea una autocrítica condenatoria, porque el enemigo dirá, ¿cómo es que no lo haces? ¿Qué clase de cristiano eres tú? No, date un poco de gracia. Pasa por el proceso. Pero si la emoción está ahí, simplemente di, Señor,
Me divorcio de este sentimiento. No quiero estar enojado. Lo que desata la ira, Él podría revelarlo. La dejo ir, Señor. Te la entrego. Jesús. Ahora, si hay necesidad de liberación, pasa por la liberación. Pero como mencioné, si esto es real, trae las doctrinas correctas, y lo que sea, ¿verdad? Estoy dispuesto, Señor. Aquí está mi corazón, y estoy dispuesto. No voy a ocultar nada. No voy a ocultar lo que siento. No voy a ocultar frustración, desilusión. No voy a ocultar eso. Quiero esto, pero quizá pienses que no estoy listo. Así que voy a ceder. Pero la sensación es que en realidad quiero, como si fuera tan honesto con Dios, con todo mi ser, que probablemente se ríe de mí hoy. Él quizá se ríe de mí porque soy tan real, pero Dios honra la honestidad. De todos modos, me has ayudado tanto porque acepto que las cosas pasan de la noche a la mañana. Me enojo y me pregunto, ¿por qué no puedo hacerlo? Rezo y rezo, pero tienes razón. Como si supiera que Él sabe si realmente estoy listo o no. Entonces, Él simplemente me ayudó muchísimo y le agradezco de veras eso. Ponte la mano sobre tu pecho. Voy a orar por ti. Muy, muy rápido. Padre Dios, te doy gracias por Nicole. Te doy gracias por su corazón para agradarte, Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, vengo contra todo espíritu engañoso, cualquier cosa que la hostigue y la acuse, la autoacusación, el autorrechazo y la autocondenación, cualquier cosa que la esté metiendo en obras y religión. Padre, en el nombre de Jesús, ordena que todo espíritu de brujería suba y salga de ella, todo lo que sea control mental, toda denuncia, toda voz demoníaca, todo espíritu familiar, eso que sea orgulloso, leviatán, eso que la acose por su desempeño y perfección, para soltarla, ahora mismo. Suelta. Y déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir. Todo aquello que la hace creer que no es suficiente. Hay un espíritu que la empuja a soltarse de su afán constante por medirse. Medirse. ¿Cómo es ya posible ese espíritu de comparación, celos y enojo, que actúa en el nombre de Jesús y todo lo que la gente le impone desde temprana edad, para que tenga que rendir? Ella no tiene que hacer eso contigo, Señor, pues tú la amas. Él ama tal como es. Antes de que te amara, ya la amabas. La conociste antes de que naciera en el vientre. Por eso mando a estos espíritus falsos que se suelten y se vayan en el nombre de Jesús. Suban y salgan en su nombre. Suelten al 100%. Déjalo ir. Da tu mente en el nombre de Jesús. Todo el miedo, toda la ansiedad. Aléjate de ella ya. En el nombre de Jesús, fuera. Gracias, Jesús. Te damos la gloria. ¿Tienes problemas con el nervio pinzado? Quizá en la espalda o en alguna zona. Sí, en la espalda cuando hago ejercicio y cosas así. Lo tengo desde que tenía 12 años, como mi omóplato. Está en la parte alta. Sí, así es. Extiende la mano por allá. Jesús va a sanar eso. Padre, gracias por tus palabras y por el conocimiento. Señor, suelto todo lo aprisionado por un nervio pinzado. Tráelo de vuelta a donde pertenece. Señor Jesús, declaro sanidad por llagas que llevaste por ella en cada disco. Haz que se alinee perfectamente. Alineación perfecta, desde la parte alta del cuello hasta la base del dios de Cox. En nombre de Jesús, para que pueda hacer deporte y no vuelva a sufrir un nervio pinzado. Encomiendo todo espíritu de sordera y mudez. Leviatán y Jezabel, pon tus manos sobre tus oídos. ¿Todo está bien? Tus maldiciones están rotas. Cada maldición de Jezabel está rota. Cada maldición de brujería está rota. Mando que se vaya y que nunca regrese, en el nombre de Jesús. Ya no rechines los dientes al dormir. Ya no, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre, con mi cariño. Muchas gracias, Señor, de verdad. Ella va a dormir esta noche como un bebé, muy tranquila y plácidamente. Gracias por la paz y por la shalom. Muchas gracias, Abba. Respira hondo, por favor. Oye, lo que estás pasando, probablemente todos lo hemos vivido en algún momento. Es solo porque venimos de un sistema de rendimiento. El mundo entero gira en torno al rendimiento, y recibimos esta visión del Señor cuando nos salvamos. En verdad, todos también estamos como
Yo estaba a todo gas, de verdad, y quería que todo fuera perfecto, que mi entorno fuera perfecto. Todos pronto sanarán, como un toro en un closet de porcelana. Y escucha, sigo así, un poquito, ¿de acuerdo? Pero ahora tengo algo de sabiduría. Con el tiempo, Dios me dio algo de sabiduría. Así que tómate tu tiempo, date a ti mismo un poco de gracia y quédate en proceso. Vas a estar bien. Dios te usará. Abre la boca, usa tu testimonio, usa lo que sea. Sé hija de Dios. Disfrútate de ti misma como hija de Dios. Gracias. Eso aplica para todos aquí. Amén. ¿Quieres acaso hacer tal vez más oración o una oración uno a uno? ¿O tal vez una oración en grupo? ¿Alguien tiene algo muy específico, especialmente acerca de esta conversación que tuvimos hoy? Creo que Marisa se fue, pero quizá Lisa pueda ser la anfitriona o algo así. Sí, lo que sea que tengas a mano. ¿Alguien con quien quieras hacer un dúo? ¿Hay alguien que, si quieres hacer un dúo, tenga una oración, como algo que fue muy traumático en algún momento, que realmente te haga revivir este recuerdo? Y mientras estábamos hablando, oye, quiero simplemente intervenir. Perdón, no te pude oír, pero si tienes tiempo para hacer alguna oración individual, ¿puedes hacerlo? Vale, tú decides. Adelante, Sabrina. Sí, iba a decir que invité a mi amiga aquí, Loreta, y está en Florida ahora mismo. Loreta, ¿estás conectada? Quizá ella saltó. No importa. Ella puede ponerse en contacto. Comparte mi número. Daniel estará el domingo para que ella lo vea en la iglesia. Vivo en el sur de Florida. Se llama Pembroke Pines, pero Daniel irá a Miami este domingo. Gracias a Dios. No sabía que estabas en Florida. Perdí esa parte. Ella era una amiga mía y el Señor la llamó de vuelta a Florida. Pero apenas se comunicó hace una semana y sufre ataques muy fuertes, sin comunidad allí. La invité esta noche. Sería bueno que se conecten. No sé dónde en Florida. Sí, ya veremos dónde está. Si está en el centro de Florida, tenemos a Natalie allí. Pero sí, ya enviaremos el contacto y encontraremos a quien esté cerca de ella. Aria. ¿Hubo algo que surgió cuando ella habló y quisiste compartir? Yo sí, porque cuando ustedes hablaban de eso, no recuerdo nada de mi infancia. Después sí recuerdo lo primero. Tenía unos 6 años, y estábamos conduciendo en un coche, y todos estaban borrachos en el coche. Como todos los padres, mi padre y mi madrastra, luego mi tío, quizá otro niño. Después, mi padre fue llevado a prisión. Esa fue la primera vez que mi padre llegó a prisión, y así es mi primer recuerdo de la niñez. Guau. Nada antes de esa edad. Nada antes de eso. Y eso fue a los 6. Así que veo imágenes y recuerdo cosas que la gente me ha contado sobre recuerdos. Pero como mi memoria central real, ese es, de hecho, el primer recuerdo que tuve cuando era niño. Entonces, ¿quieres probar esta oración y ver si aparece algo? Claro. Está bien. Bien. Así que cierra los ojos ahora y ¿tienes alguna emoción? ¿Algo específico? No. Duele. Por eso tengo muchos problemas de abandono. Pero ahora tengo una relación muy buena con mi padre. No es como si los dos fuéramos creyentes y hiciéramos cosas para el Señor. En gran parte de eso he recibido sanación, creo, pero nunca toqué la raíz de cuando era niño. Acabo de recibir sanación por cómo me hizo sentir de adulto. Y tuve adicción durante mucho tiempo por ello. Y luego alguien preguntó por qué la persona debe sanar la herida del alma. Al igual que cuando nos salvamos, si recogiste un demonio de una salvación previa, cuando te salvas, debes expulsar al demonio, ¿verdad? Es lo mismo. Si tienes una herida del alma o un altar que se construyó antes de tu salvación, tienes que lidiar con la herida después. Ahora, ¿puede ocurrir que cuando te salvas algunas cosas se fusionen? Sí, así como pueden salir demonios cuando te estás salvando, pero en algunos casos aún hace falta lidiar con ello. Todo el mundo es diferente. Como dije en una de las piezas, no es normal ver a un adulto, especialmente a alguien nacido de nuevo, para tener nuevos alter egos alguna vez, porque ya sabemos cómo lidiar con las heridas y afrontar las emociones. Así que la mayor parte del tiempo proviene de un lado más joven de nuestra edad. Así que adelante, cierra tus ojos, Aria, y voy a orar. Solo vamos a ver si surge algo. ¿De acuerdo? Entonces gracias, Señor Jesús. Nos amas. Ven, Santo Espíritu.
Ven, Santo Espíritu. Ven, Santo Espíritu. Gracias, Señor. Padre, invocamos a tu Espíritu. Amén. Cualquier cosa que no sea de tu Santo Espíritu, sea atada en el nombre de Jesús. Y estoy hablando con Oriá de 6 años, ahora. En este momento pedimos que tu voluntad se haga en nosotros. Orion, un niño de 6 años, viajaba en el coche cuando tu padre estaba ebrio, y tu madrastra también estaba ebria, dirigiéndose a Orion, de 6 años. ¿Estás ahí? Sí. ¿Qué sientes? ¿Qué ves? Háblame, por favor. Lamento profundamente que hayan estado ebrios. Estoy seguro de que eso te hizo sentir inseguro en ese momento tan difícil. ¿Qué está pasando? ¿Qué ves ahora mismo? ¿Solo estar solo? ¿Te sientes solo? ¿Existe alguien contigo en el asiento de atrás? Pues creo que sí. Realmente no lo recuerdo muy bien. Está bien. ¿Es tu padre o tu madrastra quien te está diciendo algo en este preciso momento? ¿O están hablando entre sí ahora mismo? Entonces mi papá fue como, lo siento, llorando y diciendo, lo siento una vez más. Mientras conducía su coche, se lo dijo a ti o a tu suegra mientras lo llevaban. Oh, ¿mientras lo arrestan? Lamento mucho que hayas tenido que presenciar el arresto de tu padre. Voy a pedir, en este mismo instante, a Jesús que venga a este lugar en el que te encuentras ahora mismo. Jesús te ama con un amor inmenso y constante. Él quiere ser para ti, de forma muy íntima, tu Padre Abba, y de hecho ya es tu Padre Abba. Y te lo prometo, te lo juro de corazón, la pequeña Aria, la niña de 6 años, la Aria central está bien y estable. Ella ya tiene a Jesús. Ella está salva para siempre. Ha conocido al que ama profundamente su alma. Aquel que nunca va a dejarla ni a abandonarla para siempre. Aquel que no va a estar ignorándola ni haciéndola sentir sola para siempre, y siempre estará con ella. Así que Jesús, Él es su Salvador ahora. Así que Aria, de 6 años, ¿quieres que Jesús venga allí donde estás? ¿Y te sientes sola en este momento? Sí. Así que simplemente di, Jesús, ven, te necesito. Jesús te precisó. Entonces, ¿qué es exactamente lo que estás viendo ahora mismo, en este instante? ¿Ves a Jesús acercándose hacia el coche o quedándose cerca del coche? Yo sí. ¿Dónde está exactamente? ¿Qué está haciendo en este instante? ¿Está justo fuera del coche o se halla a la vera del coche? ¿Le está diciéndote algo en este instante? ¿O tal vez él está como mirando, sosteniendo tu mano o haciendo algo similar con sencillez? ¿O tal vez está presente ahí contigo? Justo ahí, conmigo. Simplemente llámalo ahora mismo, para que esté más cerca de ti. Y solamente di, Jesús, quita este dolor profundo tan grande y pesado, ese sentimiento de abandono. Ahora ella también ha empezado a construir una relación con su propio padre. Así que las cosas mejoran a medida que ella crece. Así que lo hiciste realmente bien al intentar protegerla, pero esta herida está bien para ir a Jesús ahora. Así que ahora mismo, solo mantén tus ojos cerrados. Está bien, dile a Oria, de 6 años, que está bien dejar ir y seguir a Jesús. Ese dolor puede irse con Jesús y dejar de doler. Y sigo oyendo todavía la palabra vergüenza. No sé si simplemente te sentiste muy avergonzado ante toda la situación. Entonces puedes, si de verdad lo hiciste, decir, Jesús, puedes tener este sentimiento, este cambio, sumamente bien, la área central, de verdad. Dile a la pequeña Aria que está bien ir a Jesús ahora mismo. De inmediato, por supuesto. Háblate a ti mismo cuando eras más joven y di de qué manera te encuentras bien ahora mismo, en este mismo momento. Y ese dolor, y esos sentimientos, esas emociones pueden irse. Está bien que te vayas ahora mismo, porque tengo a Jesús y me encuentro a salvo. Amén. Así que ahora di a Dios y déjala ir junto a Jesús, con fe. Ella puede incluso salir del coche si quiere, o lo que sea, o si Jesús quiere tomar el volante. De cualquier modo, yo, como padre, ahora mismo te pido que todas las memorias que habían quedado bloqueadas empiecen a revelarse ante Oria, en este momento, a la velocidad que encuentres posible para que ella pueda afrontar su infancia. Pero en el nombre de Jesús, te pido que sanes todas las heridas de este momento cuando tenía 6 años,
y que lo hagas con todo tu poder sanador. Y ahora, en el nombre de Jesús, te pido que el Espíritu Santo analice si hay algo más profundo, algo más joven, otros altares, fragmentos o cambios de Oria, incluso más joven que una niña de 6 años, que se le revele ya, Señor, cualquier cosa que haya estado tratando de bloquear los recuerdos. ¿Qué es lo que estás sintiendo en este momento exacto? ¿O ves tú algo por ahí que te llame la atención? No. Está bien. Gracias, Jesús. Muy bien. Puedes abrirte los ojos. ¿Cómo te sientes ahora mismo, en este preciso instante? Solo me siento un poco más ligero. ¿Podrías perdonar todo lo que pasó desde ese momento? Muy bien, pues pon tu mano en tu corazón. Vamos a orar todos juntos ahora mismo. Padre, en el santo nombre de Jesús, sugiero ese espíritu huérfano. Recomiendo ese espíritu de rechazo y de orfandad, vergüenza y todo lo demás, incluso la condena que le llegó cuando era niña, pensando que era culpable por algo que ocurrió. Ahora, todo espíritu león, sal de ella ya. La maldición de la desolación, la maldición del abandono se rompe a través de la cruz. Te doy gracias, Jesús, porque nos has adoptado. Gracias, Señor Jesús, por sanar su corazón y por volver a unir su alma tal como tú la creaste y quisiste que fuera. En el nombre de Jesús, cada parte y cada división sea hecha completa. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. ¿Alguien más por aquí? O podemos hacer la comunión y luego hacerlo, una oración completa, como un grupo para ti o cualquiera, si se prefiere, con calma. ¿De verdad? Quería compartir algo que realmente me hace pensar. Porque cuando compartiste sobre alguien con quien ustedes hicieron esto, ella pensó, por un momento, que alguien la había abusado solo una vez, de verdad. Y luego ella fue, y hacía este proceso, y se dio cuenta de que esa persona la abusaba todos los días. Y fue algo verdaderamente constante. Empecé a desmoronarme y empecé a llorar, porque tengo este recuerdo de mi tío quitándome los pantalones y tocándome. Pero ese es el único recuerdo real que tengo de que él me hiciera eso. Y esa misma noche, en mi memoria, recuerdo ir a otra habitación y dormir en otra habitación, completamente. Así que sin saber con certeza cómo terminó aquello ni qué fue exactamente lo que ocurrió, pero ya he vivido esto antes. Si eso fue algo constante que me pasó, ¿cuántos años tienes ahora y cuántos años tenías cuando recuerdas esto? Ahora mismo tengo 23 años. Y, en mi opinión, creo que probablemente tenía alrededor de 6 años. O tal vez un poquito más mayor de lo que parecía. Realmente no lo sé. No tengo idea de cuántos años tenía en aquel entonces. Creo que tenía alrededor de unos 6 años, porque vivía con mi querida abuela. Está bien, de acuerdo. ¿Y tenías un apodo o algo así, tal vez? En aquel entonces, cuando era mucho más joven, solían llamarme Goda. Goda. Yo era realmente muy gordita. ¿Tú gordita? Está bien, de acuerdo, claro. Bueno, ¿quieres intentar ahora, de verdad? Podemos solo ver si surge una cosa, sea buena o mala, por ahí entre ustedes. Sí, lo hago, pero da miedo. Es decir, no quiero saber si él hizo eso conmigo. Pero yo creo, escucha, lo que es importante es que en Cristo podemos perdonar, y todo quedó clavado en la cruz. Si hay algo que hoy te está dificultando, quizá en tus relaciones, o lo que sea, en la autoimagen que tienes de ti, confiando en un hombre. Yo, en este momento, estoy casado. ¿Está bien así? Pero sí, me gustaría al menos intentarlo. Bien, cierra tus ojos y voy a hablar con Angélica, la joven. Gracias, Señor Jesucristo. Ven, Espíritu Santo, ven ahora. Padre, envía ahora mismo tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Padre, atamos todo espíritu inmundo ligado a cualquier herida. Cualquier alma, o particiones, o autores que encuentren el nombre de Jesús, lo saco de operación, en verdad. Padre, pídelo ahora mismo, Espíritu Santo, que entre en el corazón de Angélica y en su alma, y le revele a esa edad, de 6 años o tal vez 5 años, que recuerda un poco, muy levemente, que su tío la tocó. Así muéstrale ahora, Señor, dónde está, en este instante. Te pido ahora mismo, Señor, que traigas a la memoria ese recuerdo, esa herida, ese trauma ahora mismo, y luego imagina, Jesús, ¿qué ves ahora? ¿O qué sientes? ¿Qué ves?
y al verlo quitándome los pantalones. ¿Está bien? Y tengo miedo. Ajá. Lamento mucho que tu tío te haya hecho eso. Lamento mucho, Angélica, que incluso siendo una niña tan joven, hayas tenido que lidiar con alguien en quien confiabas, una persona a la que considerabas de fiar. Respira hondo y pídele a Jesús que venga a donde tú te encuentras ahora mismo, en este preciso momento. ¿Dónde te encuentras exactamente? ¿Estás en la sala de estar? ¿En alguna habitación de la casa? ¿Qué lugar concreto es ese lugar? Estoy en una habitación oscura. Es una habitación oscura. ¿Y tú estás ahí con tu tío? Sí. Está bien. Pídele a Jesús que venga. Di Jesús. Ven. Jesús. Ven. Te necesito. Ven. Jesús. Ven. Te necesito. Ahora mismo. ¿Podrías mirar alrededor? Sí. ¿Qué exactamente estás viendo? ¿La oscuridad continúa aún ahora? Sí. ¿Puedes ver a Jesús en algún lugar en este mundo? Yo puedo ver una lucecita pequeña y clara. Muy bien. ¿Es ese Jesús que está justo sobre la luz? Sí. De acuerdo. ¿Qué es lo que está haciendo Él ahora mismo? Él me está sujetando con bastante firmeza. De acuerdo. Ahora, ¿dónde está tu tío? Ya. Él ya se ha ido. Amén. Muchísimas gracias, Lauren. Estoy hablando con la joven Angélica en este momento. Ahora mismo. Puedes ir con Jesús. No necesitas causar más trauma, ni más dolor ahora mismo. Puedes ir con Jesús, si quieres. Ella es capaz de perdonar, en realidad. ¿Estás realmente dispuesto a perdonar a tu tío? Sí, lo estoy, con fe. Está bien, está bien, está bien. Entonces di, Señor Jesús, por favor, quita este dolor ya. Señor Jesús, quítalo ya, por favor, te lo suplico. Así que, tal como tú preguntas ahora mismo que la pequeña Angélica se vaya, ve con Jesús. Jesús te va a llevar. Puedes decirle adiós a la pequeña. Angélica no tiene que intentar bloquear más recuerdos. No tiene que intentar causar nada más, ni protegerte. Ya estás protegido ahora porque tienes a Jesús. Él está para proteger ya. Él es tu salvación, tu Salvador. Él es el Señor, el Rey de este mundo. Amén. Dios Todopoderoso, Él es quien te cubre y te ampara siempre. Ahora, di adiós a la pequeña Angélica. Angélica de 6 años. Adiós. Angélica de 6 años. Tú, Jesús. Gracias, Señor. Respira hondo y dilo así. Miedo. Puedes irte. Adiós. También miedo. Tú también puedes ir. Sí. Gracias, Señor. Ahora ya toma una respiración profunda. Como ahora mismo, en este preciso momento, estoy hablando contigo. Tu yo de 23 años, tu Angélica interior, tu esencia. Cuando recuerdes la situación, ¿hay recuerdos nuevos ahora mismo? No. Vale. Ahora, al hacer un repaso detallado de la situación que estamos viviendo en este mismo instante, ¿qué es lo que sientes en este momento exacto de tu interior? ¿Sientes el mismo miedo, la misma ansiedad que apareció entonces? ¿O ahora te sientes diferente, distinto a aquella ocasión? Yo me siento diferente. Vale. Amén. Muchas gracias, Jesús. Yo siento una paz profunda en mi interior. Amén. Así es como actúa Jesús, con su poder sanador. Él quita ese bloqueo que te impide avanzar, o, en tu caso, ayuda a que se vaya parte de ese miedo que aún llevas dentro. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Toca a Angélica. Llena de tu alegre gozo, Señor, en el maravilloso nombre de Jesús. Muchas gracias. Que Dios te bendiga siempre. Tú también. Y escucha atentamente. Otros recuerdos los inventas tú, pero ahora ya sabes exactamente cómo hacerlo, incluso por ti mismo, sin ayuda de nadie. Ya sabes, si surge algo. Muy bien, muchachos, vamos a hacer nuestra comunión. ¿La tienen ustedes? Porque ya es casi medianoche en el lugar donde me encuentro ahora. Así que voy a hacer esto ya y a estar con el Señor. Amén. Estoy en Florida ahora, así que estoy 3 horas por delante de ustedes. Amén. Creo que el periodo de duración es de 3 horas. Así que quiero llevar a cabo la lectura del libro de Isaías, capítulo 53. Porque desde el inicio mencioné de forma general esas escrituras sagradas. Jesús ya lo ha hecho todo. Así que si Él toma un poco más de nuestra imaginación,
O no sé si estas cosas están realmente ocurriendo en el espíritu, o si es solo cuestión de permitir que nuestra imaginación se ocupe de algo en la memoria. Para mí, de verdad, no importa. No quiero volverme demasiado técnico, solo quiero sentirme muy bien y ser como la persona para la que Jesús pagó para que yo fuera. Mientras no sea pecado, no creo que sea pecado decir que Jesús venga a este recuerdo. Nadie en la Biblia dice que sea pecado invitar a Jesús a una situación en nuestras vidas. Así que me parece muy razonable, y no quiero ser religioso, y al mismo tiempo, por supuesto, también no queremos ser de la nueva era. Así que, por supuesto, usa discernimiento. Siempre el Espíritu es la guía principal, guiado por la mente de Cristo. Quédate en la palabra, no permitas que estas cosas te hagan indoctrinar. Si te estás volviendo indoctrinado, deja que el Señor te muestre discernimiento, ya sabes, prueba las aguas. Y creo que si tu corazón está bien, con simplemente dejar que el Espíritu Santo te guíe de vuelta, estarás en un lugar seguro, porque al final, Él es nuestro Maestro, Él es nuestro sanador, Él es nuestro libertador, Él es nuestro todo para nosotros. Amén. Así que vamos a leer del libro del profeta Isaías, capítulo 53. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? Y esto es, Nib. ¿A quién se le ha revelado el brazo del Señor? Él creció delante de él como un renuevo tierno y como raíz que nace de una tierra seca. No tenía belleza ni majestad para atraer a nadie hacia él, nada en absoluto. Fue despreciado y rechazado por los hombres, un hombre de dolores, muy intensos, profundamente familiarizado con el sufrimiento, como aquel ante quien la gente aparta la mirada y le oculta el rostro. Fue despreciado y lo tuvimos en baja estima. Ciertamente llevó nuestras dolencias y soportó nuestros dolores. Sin embargo, lo consideramos herido por Dios. Él fue herido por él y afligido, en verdad, pero fue traspasado por nuestras transgresiones y fue aplastado por nuestras iniquidades. El castigo que realmente nos trajo paz estaba sobre él. Por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros mismos nos hemos descarriado, de verdad, como ovejas. Cada uno de nosotros se había vuelto por su propio camino, y el Señor ha puesto toda la iniquidad de todos nosotros sobre él. Fue oprimido y profundamente afligido, y sin embargo, no abrió su boca. Fue llevado como un cordero al matadero, y como oveja ante sus trasquiladores, enmudeció, y en silencio quedó sumamente mudo. Por opresión y juicio fue arrancado de la tierra de los vivientes. ¿Quién de su generación lo declarará? Fue arrancado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo. Fue castigado y considerado culpable sin duda alguna. Le dieron una tumba junto a los malvados y, con los ricos, en su muerte. Aunque no había hecho violencia, ni hubo engaño alguno en su boca, aun así fue la voluntad del Señor aplastarlo y hacerle sufrir. Y aunque el Señor hace de su vida una ofrenda por el pecado, verá a su descendencia, y sin duda, prolongará sus días. Y la voluntad del Señor prosperará en su mano después de que él haya sufrido. Verá la luz de la vida y quedará satisfecho. Mi siervo justo justificará a muchos, y llevará sus iniquidades. Por lo tanto, le daré una porción entre los grandes, y dividirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte, y fue contado entre los transgresores, pues llevó los pecados de muchos, y hizo intercesión por los transgresores. Muchísimas gracias, Señor Jesucristo, porque el pan es el cuerpo quebrantado de Cristo. Hacemos este solemne acto en memoria de ti, Señor. Te damos grandísimas gracias, Señor. Somos llamados, Señor, tus hijos justos por todo lo que has hecho en la cruz. Toda maldición ha quedado rota, todo duelo, toda pena, todo rechazo ha sido clavado. Señor, te damos muchísimas gracias por hacernos una nueva y total creación en nosotros, y por todas estas mentiras que se han construido dentro de nuestra alma, ya sea que hayan causado solamente heridas y fracturas. Padre, te lo entregamos ahora mismo a tu sagrado corazón, Señor, para convertirnos en todo por lo que has pagado, para que así sea. Quítanos toda memoria, todo lo que ha creado una identidad falsa en nosotros, Señor, y límpianos con tu bendita sangre santa. Así tomamos tu pan
y recordamos tu memoria, y el jugo como la sangre que limpia nuestros pecados. Te damos toda la gloria y te damos las gracias en nombre de Jesús. Cuídense, muchachos. Aleluya de verdad por la nueva creación que somos el Señor. Voy a hacer una oración breve por unas cosas que siento, Padre, ya, en el nombre de Jesús. Ordeno que todo espíritu de miedo, espíritu de alegría y espíritu de vida se aparte de estas mujeres. Toda opresión demoníaca que provoca pensamientos oscuros y persistentes, sanguijuelas en la mente, que hablan negatividad. Yo la expulsé en el nombre de Jesús. Ordeno que salgan de las mentes. Ordeno que todos los espíritus de control mental, Jezabel, espíritus pulpo, vayan al abismo en el poderoso nombre de Jesús. Levántate y sal, ahora mismo. Deja a las mujeres, deja sus mentes, rompe y lleva tu miedo contigo. En el poderoso nombre de Jesús. Ve. Padre, hablo a cada ovario. Sentí como un poco de... quizá personas que pasan por un mal PMSI. Hablo a cada ovario, a cada útero para que esté en orden divino. No hay dolor, no hay PMS. La maldición del útero ha sido rota en la cruz. Señor, hablo ya vida sobre sus partes y órganos, para que todo esté en orden divino con los periodos. Todo en un flujo perfecto de 28 a 30 días, sin dolor, sin PMSI. Declaro en el nombre de Jesús. Así como tú me has sanado, Señor, pido sanidad para sus ciclos. En el poderoso nombre de Jesús, al 100%, en el poderoso nombre de Jesús. Y Padre, condeno cada voz demoníaca. Maldigo cada voz demoníaca y la aparto de ellos. Espíritu de adivinación, todo espíritu de brujería, adivinación de los espíritus para que se vaya cada susurro, sobre todo las acusaciones. Que se vayan, en el nombre de Jesús. Toma todas tus heridas de rechazo, toma tus miedos, en el nombre de Jesús, y vete, déjalos ir. En nombre de Jesús, sube y sal, y no regreses. En un poderoso y glorioso nombre de Jesús. Respira hondo. Chicos, tomen una buena inhalación profunda. Gracias, Jesús. Baba, te damos toda la gloria. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Baba, damos gloria a Jesús. Amén. Aleluya. Damas, gracias Flavia por este tiempo y por la hermosa enseñanza que nos diste hoy. Sé que todas las mujeres fueron tan bendecidas como yo. Damas, solo quiero animarlas. Si sienten en su corazón que el Señor está poniendo algo en su corazón para bendecir a Flavia, lo colocaremos en el chat para que puedan dárselo. La Biblia dice honrar a los que tienen razón, ¿verdad? Por eso honramos a nuestras hermanas. Muchas gracias, Patty. Gracias. Dios bendiga a todos. Gracias por recibirme. Escucha, estoy aprendiendo como ustedes. Lo que me pasa es que estoy dispuesto a intentarlo. Amén. Estoy lo suficientemente loco para intentar cosas. Diré, Señor, tú conoces mi corazón. Estoy dispuesto, de verdad. Vamos, adelante. Amén. Solo sé así, simplemente, sé valiente. Solo el justo es tan audaz como un león. No es por nuestra fuerza. Es Él, de todas formas, así que adelante. Pase lo que sea. Amén. Pase lo que sea, es sanación interior, es lo que sea. Ve por ello, adelante, sin dudarlo. Amén. Dios te bendiga siempre. Muchas gracias. Adiós. Adiós a todos ustedes. Te amo.